¿Llegó algo? ¿Pasó algo? No, estoy chiquitito por las dudas, entramos a laburar. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Como les decíamos, los cuadernos de la corrupción siguen dando que hablar y hoy les vamos a contar la conexión Yacyretá. Por primera vez, en exclusiva, vas a escuchar el testimonio de alguien que te relata cómo Centeno trasladaba los bolsos con dólares desde Posadas, la capital misionera, hasta la mismísima casa de Cristina de Kirchner. Y además, por supuesto, la conexión con uno de los hombres fuertes de la obra a la que alguna vez llamaron el monumento a la corrupción. Pero también negocios bajo tierra. Ustedes saben que hay una trama secreta de corrupción detrás de otra mega obra inaugurada en 6 oportunidades y en donde también aparece el primo del presidente, Ángelo Calcaterra. Se trata del soterramiento del ex Sarmiento. Además también tumberos VIP. Te vamos a contar los detalles exclusivos de una pelea que ocurrió en Ezeiza anoche, pero no en el partido, en el penal de Ezeiza, donde dos integrantes del séquito K, que integran justamente el núcleo duro de la corrupción, están allí detenidos y se pelearon. ¿Por qué se pelearon? Titanes en el ring de la corrupción. Y también, y por último, hoy vuelve la magia. Te vamos a adelantar qué va a decir el INDEC mañana con el índice de inflación. Todo esto esta noche en Solo Periodismo. Mañana se define la situación de Cristina de Kirchner en cuanto a los allanamientos. Ayer allanaron departamentos de su edificio. Mañana el Senado deberá disponer si pueden allanarse sus propios departamentos. Nos vamos en directo a la casa, al domicilio porteño de la expresidenta. Allí está Fernando Moreno. Adelante, Fernando, buenas noches. Hola, Mauro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Exactamente, vos podés ver ahora el edificio del departamento, ¿no?, de la expresidenta Cristina Fernández con las luces encendidas. Así estuvieron durante largas horas durante la tarde del día de hoy. Estamos en la esquina de Uruguay y Juncal, domicilio de la expresidenta. Como vos habías dicho, en este edificio ayer se allanaron 2 pisos, el primero y el cuarto. Mañana el Congreso deberá decidir si allanan o no las propiedades de uso particular de la expresidenta, ya sea el 5º piso de ese mismo edificio y también 2 propiedades, una de Río Gallegos y otra de El Calafate. No hay más movimiento que el que vos estás viendo ahora. Sí, está en la custodia particular, ¿no?, de la senadora, de la actual senadora, con su vehículo, ese Corolla que vos estás viendo allí, patente GRP 105, están desde ya custodiando el edificio. Entre otras cosas, hoy también declaró el ex titular del Organismo de Control de Concesiones Viales, el OCOVI, ¿no?, que fue durante la época de Cristina, Claudio Berti, de él estamos hablando, quien le confirmó a la justicia que efectivamente fue funcionario y que él particularmente había controlado de forma literal y metafórica los peajes de las concesiones de las rutas argentinas. Con respecto concretamente... Sí, con respecto concretamente al allanamiento que se va a realizar, o por lo menos que se cree que se va a realizar, ¿cuál es la sensación que a vos te da? Vos estuviste haciendo guardia periodística enfrente del barrio. Dicen que el PJ finalmente va a dar libre acción, ¿no?, a todo el cuerpo legislativo para que efectivamente estos allanamientos se concreten, y supimos ayer, por supuesto, que también hubo clima de tensión allí mismo donde vos estás. ¿Cómo se vive este clima en las horas previas a que estos allanamientos probablemente se aprueben? Mira, nosotros por lo que estuvimos viendo acá y lo que podemos detectar del movimiento del barrio, están como en una situación de poca importancia, ¿no? Como que no pasa nada. Hasta el momento todo lo que no hay demasiado, más allá de la guardia periodística, que es lo que altera, digamos, al vecindario de alguna manera, que se quedan casi sorprendidos por la cantidad de móviles y de agentes de prensa que hay en la zona. El vecino en general parece que
no le da demasiada importancia. Ahora bien, por otro lado, ¿qué es lo que puede suceder en el Parlamento y lo que vayan a decidir los legisladores? Probablemente, bueno, van a decidir en favor del allanamiento, eso me parece a mí. Ahora bien, el allanamiento más anunciado de los últimos años, si uno se pone a considerar el pedido del juez a través del fiscal y demás para hacer el allanamiento, digamos, si hubiera algo que tendrían que ocultar, bueno, ya tuvieron el tiempo suficiente como para cambiar de lugar o cambiar de destino eso que estaría buscando la justicia en el supuesto caso de que supieran exactamente lo que están buscando. Fernando, la semana pasada hubo una denuncia concreta, imágenes, sobre la existencia de un automóvil perteneciente a la Agencia Federal de Inteligencia que ahí mismo, a pocos metros del Instituto Patria, se encontraba haciéndole espionaje a alguien. Dicen desde el kirchnerismo que se trató de la propia expresidenta. Sí. ¿Hubo algún movimiento sospechoso a lo largo de la jornada? ¿Qué dicen los custodios? No, bueno, ellos no están autorizados a hablar, naturalmente, son custodios y no van a hablar. Pero bueno, vamos a ver. Te invito a que recorras conmigo acá el movimiento que hay en la acera. Uno podría presuponer que si van a espiar de alguna manera tendría que ser un auto como este, vamos a suponer con vidrios polarizados, un auto común, uno de los tantos que podría haber. Pero mira, estamos viendo en el interior, no se ve nada, no tiene nada raro, este evidentemente es un auto de algún vecino, o por lo menos eso es lo que aparenta. Pero hay más vehículos en la acera, ¿no? Digamos, no creo que vayan a trabajar, el servicio secreto que vaya a trabajar de una forma tan descarada. Pero mira, acá hay otro vehículo más con vidrios polarizados. Vale destacar también que vale destacar que los autos en el mercado argentino, la mayoría tiene vidrios polarizados. Otro auto más con vidrio polarizado, no se ve a nadie adentro. Está claro, se vive con mucha expectativa lo que ocurre. Vamos a preguntarle, acá hay un vecino, mirá. Vale. Hola, ¿cómo le va? Buenas noches. Lo sorprendimos. Bueno, usted sabe que aquí a escasos metros vive la expresidenta, ¿verdad? Te cuento que soy probando. Ah, no es de acá, no es de acá. Bueno, está bien. O sea, ¿pero hace mucho que está acá en el barrio? Ah, recién llegó. Horas. Bueno, nos sorprendió la tele. Bueno, gracias, ¿eh? Ok. Acá, ¿y la señora? También. Son los dos de ahí. Bueno, bien, vamos a ver si encontramos a alguien más. Vamos a ver acá esta señora. Señora, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Usted es vecina de acá? No. ¿No es de acá? No. Bueno, gracias, ¿eh? Fernando, bueno, en un rato... Ahí veías, tampoco es de la señora de barrio. En un rato retomamos el contacto porque nos interesa también saber no solo qué opinan o qué piensan los vecinos, sino también cómo se vive en estas horas previas a la decisión que el Senado deberá tomar ante la posibilidad de que ese edificio, ese departamento, el de la expresidenta, sea allanado por el juez Bonadío. Gracias, Fernando. Y lo anticipábamos en el inicio de nuestro programa, la conexión Yacyretá, el escándalo de los cuadernos K, tienen una conexión con la obra más monumental de corrupción de la historia argentina. Así la calificó un expresidente, Carlos Menem. Dijo, es el monumento a la corrupción. Pero detrás de esa obra hay también sospechas de que de allí salieron fondos que estaban registrados en los cuadernos K por Oscar Centeno. Y de eso nos va a hablar Nacho Ramírez. Todo esto indica, Mauro... Cuando veo estas cajas, estas. La pista Misiones y Yacyretá entraron de lleno en la telaraña de los cuadernos K. Cuando veo estas cajas, estas. Testimonios de Posadas dan cuenta de un entramado que impacta de lleno en la ruta de las coimas de la obra pública. Yacyretá acarrea distorsiones desde el origen de su creación, que tienen que ver o que se traslucen en una deuda absolutamente impagable, porque era una deuda que estaba prevista para tomarse por 7 años, que era lo que iba a tardar la construcción, y la construcción terminó imponiéndose a los 25 años. Yacyretá es como una parábola de lo que nos ha pasado a los argentinos
y también a los paraguayos y a la región en estos 37 años que han transcurrido. Yacyretá, que significa albergue o rincón o lugar de la luna. Este Yacyretá, la obra hidroeléctrica, o mejor dicho, la obra en construcción en estos momentos más grande del mundo. Centeno, chofer de las coimas, visitó la provincia de Misiones en reiteradas oportunidades. Era un auto, un Bora, de afuera era normal, nada más que de adentro cuando él me abre el auto y miramos lo que tenía que pegar, eran un auto diferente al Bora que lo tenemos acá, digamos. Todo con maderita, tenía una especie de pantallita, le digo, pero este auto no es como el Bora original de acá. Me dice, no, porque estos son alemanes, me dice, y este es un auto oficial y entraron 6 al país. Me muestra atrás, me dice, mirá, acá tenés para conectar los puertos, para mirar televisión, todo calefaccionado, ¿no? Un autazo era, sí, y me dijo todavía, mirá, este auto camina 230, 240, sin drama, me dice. ¿Qué te comentó él? Yo le digo, ¿de dónde viene? ¿De lejos? Sí, vengo viajando, me dice. Yo soy chofer de Cristina. Y vengo, ¿Chofer de Cristina? Chofer de Cristina. Y vengo a buscar plata de las empresas de Cristina. Yo en su momento no le di importancia, o sea, era normal, uno escuchaba en la televisión, las empresas, Cristina. Entonces yo voy y se le comento a mi mujer, le digo, che, ¿sabes que me pasó esto y esto esta tarde? Y bueno, la conversación murió ahí. Murió ahí hasta que lo viste en televisión. Lo veo en televisión. Le digo, es el hombre que yo lo atendí. Me dijo así, vengo a buscar plata a las empresas Cristina, que venía de Rosario. Y le digo, uy, viene de lejos, sí, vengo a Rosario, Formosa, Misiones y vuelvo. No recuerdo si me dijo Cafayate, Cafalate, no sé cómo se pronuncia exactamente, pero sí, eso fue lo que me dijo. Se iba para el sur. Sí. Si hoy te llama el juez Bonadío, ¿lo reconoces bien a Centeno? Sí, yo cuando lo vi en televisión fue al toque lo reconocí. ¿Vos no tendrías ningún problema de ir a declarar ante el juez? No, sí, es la verdad lo que estoy diciendo. Cuando me pasa, esa tarde que él me comenta, parecía una película cuando le cuenta a mi mujer. Lo conoció, lo tuvo cerca Néstor Kirchner varias veces, ¿no? Sí. ¿Qué sensación le deja, digamos, este...? Es una persona muy pragmática, muy concreta, que transmitía siempre decisiones. Y que, bueno, a uno le hacía sentir seguro y respaldado, ¿no? En consecuencia, ese respaldo venía transmitido a través del ministro de Vido, con el que yo constantemente tengo contacto. Y el ministro de Vido, de la misma manera que hubiera contestado a Néstor Kirchner, me dijo, Oscar, la mejor forma de homenajear a Néstor es seguir firme y seguro en la brecha de terminar Yacyretá. Jack el Destripador. El último que estábamos escuchando era Oscar de Tomás, que es una de las personas más buscadas del país. Pero este testimonio clave que remarcalo, registró... Oscar Tomás, el único prófugo en la causa de los cuadernos. El único prófugo en este momento. El único prófugo y la persona tal vez más buscada hoy por hoy por las fuerzas de seguridad. Lo importante de este testimonio que generó Fernando Oz, un colega de esta producción, fue básicamente la ruta de alguien que visitó la provincia de Misiones durante todo el 2017, que era obviamente el remisero Centeno, pero que fue frecuentando la provincia en reiteradas oportunidades
y, como era de esperar, una persona que trataba de entablar diálogos con diferentes personas. En este caso puntual es Rubén Amarilla, un ferretero que se topó con el chofer de los Cuadernos K. Centeno iba a posadas con frecuencia y trasladaba bolsos. El implicado, hoy prófugo en la causa, Oscar Tomás, fue un funcionario clave dentro del ente binacional Yacyretá y tiene muchas vinculaciones con el universo de la política de antes, pero también con el actual. Así es, Tomás básicamente es una persona no grata en Misiones. Si uno empieza a tratar de preguntar y hacer una suerte de perfil, te llevas varias sorpresas teniendo en cuenta que muchas personas e investigaciones periodísticas y judiciales lo apuntan directamente a la caja. Vamos a ver la segunda parte del informe de la corrupción de Yacyretá. Como una especie de pasamanos, la entidad binacional Yacyretá, que es una de las cajas más importantes para todos los gobiernos nacionales y sobre todo para los gobernadores de turnos provinciales. El caso, por ejemplo, de Humberto Schiavoni, quien por ahí es mencionado muy por arriba, relacionado con el escándalo también de Oscar Tomás, fue uno de los primeros en tener antecedentes de uno, de los escándalos más importantes que tuvo la entidad binacional Yacyretá. En el 2002, cuando asume la entidad binacional Yacyretá, Humberto Schiavoni, actual senador de Cambiemos, presidente del PRO a nivel nacional, él le renueva el contrato. Pero no solamente le renueva el contrato a este famoso consorcio, que después se descubrió que era fantasma, que se encargaba supuestamente del control eléctrico de la entidad binacional Yacyretá. O sea, Yacyretá contrataba a un tercero para realizar sus controles internos eléctricos. Bueno, este consorcio era un consorcio fantasma, esto se comprobó finalmente, hay fallos judiciales sobre ello, y lo que hace Humberto Schiavoni en el 2003 del 2002 al 2003 es renovarle el contrato, pero renovárselo en dólares, con lo que significaba en esa época la devaluación. Humberto Schiavoni siempre fue la persona de confianza de Ramón Puerta, quien fue gobernador aquí por 2 periodos en la provincia de Misiones. ¿Por qué? Porque era primero el secretario de Hacienda de Ramón Puerta, ¿no? Después, obviamente, Ramón Puerta lo lleva a Nación, pero antes de eso también lo incorpora en la entidad binacional Yacyretá. Cuando se filtra una comunicación telefónica entre el que fuera el ex titular de la CIDE, Miguel Ángel Tomás, junto con el ahora embajador de Cambiemos en España, Ramón Puerta, queda de manera expresa que Ramón Puerta, cuando era gobernador de la provincia de Misiones, le daba obras, o sea, en realidad le pagaba por obras que las empresas de Mauricio Macri nunca realizaban aquí en la provincia de Misiones. Hablé bien de Mauricio, hasta mi amistad, que hicieron lo de la revista 7 días, tenía la revista ahí y mostraba sobre las rutas, entonces le dije, mire, Mauricio por ser amigo mío pagó un alto precio, no pudo construir mientras yo fui gobernador. Lo que no dije que cobraba lo mismo sin construir, pero bueno, esa es otra historia. Lo que no dije que cobraba lo mismo sin construir, pero bueno, esa es otra historia. No, pero tuvo que después de 40 años retirarse de la provincia por ser amigo mío. Oscar Tomás, que también tiene sus antecedentes muy cuestionables aquí en la provincia de Misiones, y a quien se le cuestiona sobre todo el gran enriquecimiento que ha tenido, o el crecimiento patrimonial que ha tenido, que ha sido por lo menos en un solo año, creo que fue del 2014 al 2015, su crecimiento patrimonial fue de 329%. ¿Qué es lo que se le cuestionaba también a Oscar Tomás en ese tiempo? Se le cuestionaba mucho la carterización de las obras en Yacyretá. Una vez asumido Humberto Schiavoni en Yacyretá, la primera licitación que se le da a una empresa o que brinda a la entidad binacional Yacyretá ya con el mandato de Humberto Schiavoni es nada más y nada menos que a un concejal de Cambiemos, ¿no? Estamos hablando de Diego Barrios por casi 4 millones de pesos
en el 2015. O sea, asume Humberto Schiavoni en la entidad binacional Yacyretá, lanzan una primera licitación, creo que era por la reposición de elementos eléctricos en Yacyretá, y el que gana esa licitación fue nada más y nada menos que un concejal de Cambiemos, de la misma línea política de Humberto Schiavoni. O sea, evidentemente hay una doble moral. A ver, hay que aclarárselo a la gente también. Está mal cuando lo hacía Tomás y está mal cuando lo hizo Cambiemos también. Recordemos que la primera obra que hizo aquí grande fue la de Uruguay, en el norte de la provincia de Misiones, que fue como un globo de ensayo para lo que después fue Yacyretá, y todos sabemos que obviamente la mayoría de las empresas que venían aquí a la provincia de Misiones tenían directores con nombres diferentes, pero todos eran relacionados al actual presidente de la nación. Esto tiene que ver obviamente con la amistad que había entre Ramón Puerta y Mauricio Macri. Amistades que eran facturadas. Es interesante ver en perspectiva no solamente la denuncia del ferretero, que es un testimonio obviamente que todavía no se presentó a la justicia, sino que es importante entender en perspectiva cómo en una provincia se iban digitando y se iban calibrando básicamente todas las licitaciones, no solamente de este gobierno, sino del gobierno anterior. Pero, ¿te das cuenta? Se dan cuenta, digo, se trata de un corte transversal. La corrupción los involucra a todos. Antes Tomás, después las vinculaciones con el actual gobierno, una obra monumental, y detrás de la obra pública siempre la corrupción. Quiero destacar dos elementos. Primero, el testimonio exclusivo. Rubén Amarilla se llama. Es el trabajador, en este caso comerciante, que relata en primera persona lo que habló con Oscar Centeno el año pasado. Esto no es en la época en la que Cristina era presidenta. El año pasado seguía yendo, según el testimonio de Amarilla, Centeno a recoger bolsos con dólares que llevaba, según dice, hasta la propia casa de la expresidenta. Siempre hablando de la obra pública, ¿no? Sí, claramente. Que es lo que estamos básicamente desarrollando en una obra muy cuestionada y en una provincia bastante compleja, teniendo en cuenta que siempre mordían todos en las licitaciones. Tomen datos y tomen nota, en este caso, el fiscal Stornelli, el juez Bonadío, porque Amarilla está dispuesto a declarar y a aportar lo que sabe sobre la conexión Yacyretá de los cuadernos K de la corrupción. Y esto es importante para señalar, porque Oscar Tomás, el personaje mencionado, es el único prófugo que hoy tiene la causa. 13 días de clandestinidad y todos sabemos que las fuerzas de seguridad están buscando en todo lo que tiene que ver el país. Hay alerta rojo, pero lo importante es entender que es una suerte de la gran Pérez Corradi. Estar prófugo de la justicia no es tarea fácil, pero esta provincia la conoce de memoria. El último testimonio que escuchábamos es importante destacarlo. Warling es uno de los funcionarios de Yacyretá y nos contaba en primera persona también cómo eran los manejos de fondos dentro de la estructura de esta obra, que alguna vez Menem calificó como el monumento a la corrupción y que se terminó luego de tantísimos años. En el año 59 empezaron a hablar de la realización de esta represa. Mauro, hoy por hoy también estaban en todo lo que tiene que ver con la conexión Yacyretá. Estábamos hablando en el informe de Schiavoni, que es una persona muy vinculada a De Tomás. Si te parece, vamos a escuchar particularmente lo que dice la mano derecha con lo que tiene que ver con la actualidad de Yacyretá y los negocios oscuros. ¿Qué encontraron cuando comenzó su gestión? Bueno, en general encontramos muchas desprolijidades, como hemos manifestado, mucho desmanejo de muchas cosas. Nosotros, en realidad, los grandes contratos que tenía Yacyretá con las empresas que están mencionadas en los cuadernos, nosotros encontramos casi en un 90 y pico % de ejecución, con lo cual nos tocó cerrar.
esos contratos y a partir de ahí no se contrató más con esas empresas. Todo lo que hicimos a partir de ese momento, del 2015, del 2016, es terminar con la cartelización de la obra pública, por lo menos en lo que era Yacyretá. Todo se licitó y de participar siempre pocas empresas, hoy estamos en la ciudad de Posadas, que estamos haciendo muchas obras menores, participaron hasta ahora 52 empresas constructoras chicas y todas las obras más grandes que hicimos, todo con licitación pública, ¿no? ¿Y EXA y ESUCO siguen teniendo obras? No, son las que mencioné anteriormente, que son las que se cerraron esos contratos y no se volvió a contratar más con ellos. O sea que no hay ninguna empresa que haya estado trabajando anteriormente con Yacyretá. No, la única que hay es un contrato que es un contrato que de la época de Tomás, que es un consorcio, que es la que se está terminando de ejecutar, pero es la única. El resto es... ¿Cuál es esa empresa? La gestión nuestra no ha contratado ni han participado en licitaciones tampoco. ¿Cuál es esa empresa? Es la empresa es, no recuerdo bien, creo que está SACDE, hoy SACDE, JCR. Todas las empresas que básicamente están en todos los cuadernos y que hoy por hoy se están nombrando hace ya varios días. Pero espera, porque dijo SACDE. SACDE es la que todos figuran en los contratos como la ex Calcaterra, porque fue la que la familia del primo presidencial le vendió a Marcelo Mindlin. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de Marcelo Mindlin? Uno al que no quieren tocar. Vamos a ver si lo tocan. Pero hoy, hablando de Calcaterra, se presentó Calcaterra con un escrito en Comodoro Pi. Así es, se adelantó en realidad porque la citación era mañana ante el juez Martínez Di Giorgi por otra causa, Odebrecht, pero cada vez hay más entrecruzamientos entre la causa del cuaderno de las coimas y Odebrecht. ¿Qué dijo? Dijo que los pagos que le hizo a exfuncionarios del gobierno anterior fueron a cambio de favores. De favores para que le liberaran pagos, para que le quitaran trabas administrativas para el proyecto del soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Hay una estrategia judicial detrás de esto, una estrategia de defensa que ya empezó a instalar Calcaterra. ¿Qué quiere evitar? Quiere evitar quedar imputado por el delito de cohecho cuando hay una contraprestación entre dos personas a cambio de dádivas. ¿Por qué? Quieren marcar toda esta estrategia judicial como si fuesen aportes de campaña por los años en que se desarrolló este proyecto. Este delito, como aportes de campaña siendo contratista del Estado, permite una pena mucho menor que el cohecho y permite la excarcelación. Por eso esta estrategia judicial que está ideando Calcaterra para poder evitar quedar imputado por cohecho. Ahora, ya hay una matriz de corrupción y de hecho el fiscal Picardi le pidió una copia al juzgado de Bonadío de la declaración de Wagner, empresario de la construcción, porque sospecha que en Odebrecht hay una matriz de corrupción igual a la de los cuadernos con las coimas. A ver, Feli, vos estás diciendo que detrás de Odebrecht aparece también la figura de Ángelo Calcaterra y que de algún modo lo que pretende Calcaterra es adelantarse a la jugada judicial. Exactamente, de hecho Calcaterra está imputado, quedó imputado, recordás que fueron 49 imputados por Martínez Di Giorgi en la causa Odebrecht. Él por uno de los proyectos, el del soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Hoy tenía que prestar declaración indagatoria mañana, decidió adelantarse, como en la otra causa que decidió presentarse de forma espontánea. Está comprometido, de hecho quiso desligar a IEXA de esto, pero queda claro que hizo pagos. Quiere hacer pasar esta estrategia judicial, no quedar imputado como cohecho, sino como pago de aportes de campañas por las fechas en que se realizó. De esta manera la pena sería mucho menor y sería excarcelable y no perdería ninguno de los contratos de obra pública que tiene en juego. Ahí vamos seguramente entendiendo cuál fue parte de la estrategia judicial que hoy desplegó Ángelo Calcaterra, adelantándose un día a su declaración y presentando un escrito. Pero anotate el nombre, porque hoy lo vas a escuchar muchas veces. Hablamos de el monumento a la corrupción, que fue la obra pública más enorme que tuvo la historia argentina, Yacyretá. En un ratito te vamos a contar que también Ángelo Calcaterra está detrás del soterramiento del ex Sarmiento. Otra obra monumental que dicen puede llegar a costar hasta 20.000 millones de dólares y que por lo visto parece otra obra faraónica que va a tardar muchos más años de los que tiene previsto. Último momento.
No es joda. Para el INDEC bajó la inflación. Julio, 3%. Adidas, vos querés que nos maten. No es joda. No, vos Paren querés que con no- esto, no es joda. Esto Perdón, no es joda. perdón. No es joda. Esto es la realidad de la economía argentina y la realidad del INDEC, que vive una realidad paralela a veces también, ¿no? Hay que decirlo. El INDEC dice que en julio la inflación bajó. Mañana el Índice Nacional de Estadística va a anunciar que en la Argentina la inflación es cercana al 3%. Casi un 0,7% menor de lo que fue en junio. Lo que significa que en la Argentina los precios, al menos para el INDEC, están bajando. Los que vamos al supermercado, los que vamos a comprar, los que pagamos la luz, los servicios públicos, el gas, etcétera, sabemos que eso es muy relativo. Lo que está pasando es relativo. No es relativo. El impacto que va a tener este dato seguramente va a ser muy parecido, y no digo que tengan las mismas prácticas, pero va a ser muy parecido al que había hace algunos años cuando Moreno controlaba el INDEC. Yo creo que la gente va a mirar y va a decir, me están cargando. Es que se está empezando a separar otra vez lo que fue siempre, la inflación de bolsillo y la inflación estadística. La inflación de bolsillo, ¿qué dice? Mirá, si mi salario está por debajo de lo que puedo comprar, la famosa inflación changuito, yo estoy perdiendo plata. Cada vez puedo comprar menos. Ahora hay que tener en claro algo. Todas las consultoras marcaban que este mes la inflación iba a dar entre 2,8, 2,9, 3, 3,2. El INDEC mañana va a decir que va a dar 3. Pero acá hay que decir algo que es central. Cómo pegó el dólar y cómo va a pegar el dólar en agosto, porque esto es determinante para lo que ocurra en los próximos meses con la inflación. Ahora, hay que tener claro que la única verdad es la realidad de la billetera y no solamente lo que dicen las estadísticas oficiales. ¿Vos querés saber lo que piensa la gente? El termómetro popular Camila Barral está en el populoso barrio de Constitución. Adelante, Camila. Justamente, muy buenas noches a todos. Bueno, en este momento nos vinimos a medir, como bien decían ustedes, la billetera de las personas. A ver, vamos a preguntarle, a ver, acá tenemos un señor. Señor, cuénteme, a partir de mañana, al parecer, el dato inflacionario que va a dar el INDEC es que estamos un poquito mejor al menos que el mes pasado. Cuénteme usted, ¿cómo lo está viviendo esto? ¿Cómo lo está llevando? Bueno, en realidad no sé en qué podemos estar mejor, porque todos los días hay aumento. Así que no nos alcanza lo que estamos cobrando. ¿Sabe que mañana también va a haber aumento en el transporte? Sí. De eso me enteré hoy. Así que, no sé, los salarios están siempre congelados y los precios, no sé lo que vamos a hacer. ¿Le alcanza el sueldo? Nada, para nada. Estamos ahí nomás. Llegamos arañando, como se dice. Cuénteme, ¿en qué gasta la mayor proporción de su sueldo? ¿En alimentos? ¿En qué? Bueno, en realidad el alimento es algo esencial, que sí o sí lo tenemos que comprar, pero también se va mucho en los viáticos, digamos, que uno tiene que viajar todos los días. ¿Cuánto gasta en transporte diario? Y para llegar temprano a mi trabajo yo tengo que venir, tomar una combi que me sale 70 pesos hasta acá. En colectivo me sale 11,50, pero si agarro colectivo no llego. Mañana aumenta. En horario. Y ahora sí, cuando salgo voy en colectivo. A la noche aprovecha para, digamos, abaratar el costo. Lógico, porque si no, no me alcanzaría. Si tengo que gastar más de lo que gano, en realidad es más de lo que uno gana. Pero bueno, tratamos de que alcance. Bueno, muchas gracias, señor. Bueno, ahí escuchamos a uno de los pasajeros en Constitución. Vamos a preguntarle a la señora. Señora, ¿en qué realizó el ajuste usted? No, la verdad que uno se cuida un poquito más en todo, porque el sueldo es el mismo y uno tiene que gastar más. Es así. ¿Sabe que mañana hay aumento de transporte? Sí, sí. ¿Cómo le cae esta noticia? Y bueno, uno tiene que seguir viajando igual, así que bueno, vamos a ver cómo hacemos. ¿Cuánto gasta en transporte aproximadamente por día? No, la verdad que bastante porque viajo para el trabajo bastante, así que no tengo la cuenta. Bueno, hoy en día las mujeres y los hombres ambos van al supermercado, pero yo me imagino que usted debe ir al supermercado donde nota el mayor aumento, ¿no? Dicen que en los panes, por ejemplo, las harinas es una de las cosas que más aumentó. Sí, la verdad que sí. Sí, pero un poquito en todo, la verdad, sí. Bueno, muchas gracias. Gracias. Se le va el colectivo, así que a ver, vamos a pasar a otro de los pasajeros. A ver a quién le podemos preguntar.
Señora, cuénteme, ¿le alcanza el sueldo? Sí, decime, Sofi. No, pregúntale a cualquiera de los pasajeros. Hoy Macri dijo en Casa Rosada, quédense tranquilos, no pasa nada con respecto a la suba del dólar. Sabemos que la suba del dólar se traslada inmediatamente a los precios. Hay que quedarse tranquilos, según dice el presidente. ¿Qué piensa la gente acerca de esto? Bueno, vamos a preguntarle, a ver, a alguien que podamos hablar por acá. Cuénteme, contame, vamos a hablar con vos. Hoy Mauricio Macri dijo en Casa Rosada que nos quedáramos tranquilos, que el tema del dólar era un tema menor. Ahora yo quiero preguntarte a vos, digamos, en tus compras diarias, ¿esto te afecta? ¿Sentís el golpe al bolsillo? Imagínate, yo alquilo, así que ya estamos casi tirando ahora. Contame, ¿alquilás un monoambiente, digamos, dos ambientes? Dos ambientes. Dos ambientes. ¿Cuánto te sale un dos ambiente por mes? 7 y más 2 de despensa, 9, más o menos. O sea que casi prácticamente el sueldo se te hace bastante acotado. Contame cómo haces para sobrevivir. Mi pareja trabaja también, así que, y también nos cuesta, nos sigue costando. Se reparten el sueldo, básicamente. Sí, aún así nos cuesta, así que seguimos remando. Ahora yo quiero preguntarte, mañana va a haber aumento de transporte. ¿Cómo recibís esta noticia? Y como a todos, mal. ¿Cuánto gastas de transporte diario? Y como me encontré en todo, más o menos en casi 30 pesos, un poquito más. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, a ver, vamos a preguntarle a otra persona, a ver, ¿cómo sobreviven? Sí, decime, Mauro. No, está claro, Sofi, que la gente tiene una percepción distinta a la que dará seguramente mañana el INDEC cuando anuncie un 3%. Estamos adelantando eso. 3% va a decir el INDEC mañana, fue la inflación de julio. ¿La gente le cree? A ver, vamos a preguntarle, podemos preguntarle a la gente acá, señor, cuénteme, mañana la inflación del mes de julio, el dato inflacionario, es que va a ser un poquito menor que el mes anterior. ¿A usted cómo le afecta esto? ¿Cómo sobrevive? ¿Siente el golpe al bolsillo? ¿No lo siente? Y por ahora no lo estamos sintiendo, por ahora, pero no sé mañana, porque tenemos que, por la suba de los colectivos, todas esas cosas, tenemos que ver. Para ahora... ¿Pero le alcanza el sueldo a usted? Y ahí, llegamos ahí. No es como antes, pero llegamos ahí. No es que nos damos mucho los gustos tampoco. Tenemos que andar cortando un poco los presupuestos. A ver, ¿en qué corta el presupuesto usted? Y bueno, a mí me toca que antes yo compraba mercadería por cierta cantidad. Ahora vos te vas al mercado y por esa cantidad que vos comprabas no lo ves. Gastás un poco más. Tenés que comprás un kilo de milanesa, tenés que comprar medio. Cosa que vos tenés que achicarte al presupuesto que vos te manejás. Ahora yo le quiero preguntar, ¿no? Usted me habla de alimentos, pero en cuanto a la vida de ocio, ¿no? Porque uno tendría que tener posibilidad de salir también a divertirse un rato. ¿Se realizan más recortes en cuanto al entretenimiento? Sí. Sí, nosotros antes, bueno, con mi señora salíamos a pasear, salíamos a comer. Ahora más o menos los fines de mes lo vemos, buscamos precios. ¿Cuántas veces sale a comer, por ejemplo, por mes? Por mes y 2. ¿Y antes cuántas salían? Y antes nos íbamos al baile, salíamos con amigos, íbamos a visitar a un amigo, a otro. Ahora ya no, ahora nos llamamos, vemos el lugar. ¿Tenés hijos? No. No tenés hijos. Bueno, sería algo positivo en cuanto a los gastos. Claro, eso es verdad. Cami. Pero bueno, te recortás un poco, como digo yo. Perdón, me están preguntando lo del piso. Sí, Sofi, decime. No, porque quiero compartir con vos y en realidad con Ernesto, que fue quien tiró aquí en Solo Periodismo, la primicia exclusiva de que la inflación va a ser del 3% según el gobierno, y lo que vos estás recabando la información a la gente no le alcanza y no parece que haya habido una baja en la inflación. Ernesto, ¿este dato es certero? ¿Realmente la inflación va a estar en un 3%? ¿Va a haber baja de la inflación? A la gente sigue sin alcanzarle. Paren un poquito, la estadística es lo que dice la estadística oficial. Cada uno tiene su propia canasta de gastos. No es lo mismo el gasto de una persona que tiene una cierta cantidad de ingresos que otra persona que tiene otra cantidad de ingresos. Lo que hace el INDEC es un promedio. Y lo que está diciendo el INDEC es, mirá,
Este mes, julio, te bajó la inflación un poco porque en junio fue muy alta. Pero pasó algo, pasaron cosas, como dicen en el gobierno. ¿Qué es lo que pasó? El dólar. El dólar empezó a subir y eso va a empujar todos los precios. Hay un poco de verdad en eso, que el INDEC es una mezcla de realidad y ficción. ¿Cuál es el impacto, Ernesto? El impacto va a ser en los alimentos. Claramente el mes pasado los alimentos ya subieron 7%. Esto es un tema central. Y lo que va a terminar ocurriendo es que el mes de agosto esto se va a recalentar. La gente va a tener menos dinero a disposición. ¿Va a haber un efecto rebote? Sí, más que efecto rebote va a haber un cachetazo del dólar. El dólar te pone un cachetazo y te tira todas las góndolas Ernesto, abajo. ¿y cuánto es la pérdida del poder adquisitivo? Bueno, la pérdida de poder adquisitivo en la Argentina en promedio es del 8%, si lo comparamos de 2017 a 2018. Es el diferencial de las paritarias contra la inflación. Este año, si la inflación termina por arriba del 32%, no cumplimos con las metas del FMI. Eso es central, no es menor. El FMI nos puso una meta, que son el 32%. Bueno, es central, ¿por qué? Porque si no, va a rever la posibilidad de prestarnos o no dinero. Está bien, pero ¿a quién le importan las metas? A Duhovne le importan las metas. A vos también deberían importarte, ¿Por qué? porque la realidad es que las metas significan la posibilidad de que haya dólares frescos. Y si no hay dólares frescos, va a haber una nueva devaluación. Pero no estás hablando vos de un universo que la mayor parte de los que nos está mirando no conoce. ¿Dólares frescos? ¿Qué son dólares frescos? Dólares frescos son los dólares que nos tiene que prestar el FMI para que nosotros cubramos el déficit fiscal que tenemos. La Argentina gasta más de lo que ingresa. Es como una casa, digamos, para hacer una analogía paralela. Entonces vos te terminás endeudando. En vez de pedalear con tarjeta de crédito, pedalear con el FMI. Le pegás y le pedís plata al FMI. Bueno, ¿qué termina pasando si vos no cumplís con la meta del FMI? No te presta más plata o te la presta a cuentagotas. Y eso va a hacer que el dólar se devalúe. O sea, se revalúa y se devalúa el peso. Y que eso se traslada a los precios. Como ves, es un dominó que va empujando uno a otro. Esto es lo que termina ocurriendo en la Argentina si no nos prestan y si no cumplimos con las metas que el FMI nos exige. 32% la meta del FMI este año. Todas las consultoras están diciendo que la Argentina cierra este año por arriba del 32 y el 35. Ya está con nosotros, en un rato vamos a hablar mano a mano con él, Luis Zamora, un dirigente político que tiene bastante poco que ver con todo lo que acabamos de contar. Recién decíamos algo así como que afanaron todos y da la impresión que la sociedad sabe que Luis Zamora está lejos de esos actos de corrupción en los que estuvieron involucrados muchos funcionarios actuales, exfuncionarios, empresarios. Luis Zamora, hay una controversia entre el INDEC y la realidad. El dato de mañana, dicen, va a ser del 3%. ¿Bajó la inflación en nuestro país? Está subiendo en forma acelerada, ¿no? Es brutal. Es uno de los elementos más angustiantes de la situación actual, que está subiendo, anualizado, está subiendo, sí. Posiblemente cerca del 35% debe estar. Y con las nuevas devaluaciones de estos días hay que ver hasta dónde se traslada precio. Así que es angustiante la situación. Eso es poder adquisitivo del salario, poder adquisitivo de la jubilación, de la asignación universal por hijo. Es decir, todo el que tiene un ingreso que por laburo, se ve afectado por esta situación. Es uno de los elementos más repudiables de la política económica del gobierno. ¿Es creíble el INDEC cuando habla de una baja de la inflación hoy? No, pues, mire, acaba de salir, habría que analizarlo, pero yo creo que no descartaría que investigado los índices de inflación y todos los índices de la encuesta permanente de hogar, etcétera, el crecimiento, PBI, todo, crecimiento no, decrecimiento hay actualmente, es decir, se está distribuyendo riqueza en Argentina, uno puede llegar a una conclusión de que una vez más tenemos datos falsos del INDEC, pero en todo caso, el porcentaje de inflación está aumentando, y especialmente en los sectores más, los que tienen ingresos fijos, es decir, ahí es el drama por el aumento de los alimentos, la canasta familiar, etcétera, y si decimos asignación universal por hijo y jubilados. En un ratito continuamos hablando con Luis Zamora, que se queda aquí en Solo Periodismo. Camila Barral, en el cierre, allí la gente indudablemente tiene una realidad diferente a la que está manifestando, o seguramente mañana nos enteraremos, manifiesta la estadística oficial. 3%. Bajó la inflación para el INDEC. Bueno, Mauro, bien como decías, a ver, acá tenemos a una familia, ¿no? Se puede hablar... Último momento. Pelea entre presos del pabellón K. Medina, De Sousa y Núñez Carmona a las trompadas.
Titanes en el ring de la corrupción. ¿Qué pasó hoy en el VIP del Servicio Penitenciario en Ezeiza? 21:20, Mauro, de la noche de ayer en el Salón de Usos Múltiples del Pabellón C de Ezeiza. Los vemos a los Titanes en el ring, por llamarlos de alguna manera graciosa, pero lo cierto y lo concreto es que hicieron un verdadero papelón. El Pata Medina es el protagonista, Mauro, de este escándalo, pero no solo de esto, porque ya tiene una mala reputación en la cárcel. Han llegado a decir que es bastante ordinario, que tiene malos modales, y esto también incrementó el clima de tensión que se vivió en el pabellón C de Ezeiza. Hablamos de Fabián de Sousa, hablamos del Pata Medina, que empezó a increpar a Fabián de Sousa después de los allanamientos que se dieron, ¿te acordás ayer? Sí, claro. En el departamento, en el edificio de Cristina, que le perteneció a su hermano, al hermano de Sousa, y a partir de ahí, ¿sabes qué hizo? ¿Qué hizo el Pata Medina? Y lo fajó, ¿qué va a hacer? Le dio un cachetazo, chicos, le dio a Fabián de Sousa. Empezó la riña, digamos, empezó el cachivache, y ahí los tenemos a los tres, los estamos viendo en pantalla, porque Núñez Carmona, preso nuevo hace una semana, entró tratando de interceder, pero sin embargo no surtió efecto y las trompadas las ligó el Pata Medina, Núñez Carmona en el medio y de Sousa, que tiene hematomas en la cara. Los tres están amonestados y van a tener que ser recluidos de donde están. Se está evaluando si efectivamente el Pata Medina, que es un recluso bastante conflictivo, se va del penal. Es una posibilidad que se está evaluando. A ver, más allá del relato minucioso, porque está claro que se provocaron y el que pegó primero fue el Pata Medina, más allá del relato que nos hace Sofía, acá hay una historia que tiene también un relato oficial. El Servicio Penitenciario Federal emitió un parte en donde da detalles sobre lo ocurrido. Nosotros no basamos esto solamente en chimentos, sino que también el Servicio Penitenciario Federal tomó cartas en el asunto y emitió un parte. No solo un comunicado, sino un parte al que accedimos en exclusiva. Y aquí lo mostramos. Vamos a repasar algunos de los párrafos de ese parte que el Servicio Penitenciario Federal... Acá lo tenemos. Jefatura de Vía, aproximadamente 22:30, se procede a elaborar el presente parte disciplinario. Acá menciona que fue el ayudante Juan Canepa el que, cumpliendo la función de encargado del pabellón, a las 21:20, como bien decía Sofía, y en circunstancias en las que se encontraba visualizando las actividades del interior del pabellón C en el Zoom, es decir, el Salón de Usos Múltiples, observa que Medina Juan Pablo se acerca de forma repentina a de Sousa Carlos y a Núñez Carmona José María, a los cuales comienza a agredir con golpe de puño. Ante tal situación, el funcionario antes mentado les reitera que deponga su actitud, a lo que el interno Medina hace caso omiso y continúa con la postura agresiva hacia ambos internos, vociferando primero todo tipo de insultos, con elevado tono de voz, alterando rápidamente el orden y la disciplina que imperaban en el lugar momentos previos al incidente. Exactamente. Y ahí vino el tortazo. Y ahí vino el tortazo para de Sousa, el cachetazo, los insultos, terminó con la mejilla golpeada, con hematomas. Y te voy a agregar un dato más. Te lo voy a hacer, esto lo hice en fuentes judiciales, Mauro. Te lo voy a leer tal cual, yo no me hago cargo. Hay un ambiente tenso, son gente muy distinta para convivir. Los viene provocando desde hace rato. Hablamos del Pata Medina. Eructa, se tira pedos como con un animalito. Es un barra brava. Esto dicen del Pata Medina, por eso te digo que tiene antecedentes más allá de los penales en la cárcel de malos hábitos, y así explotó todo. Sí, eructa y se tira pedos. Yo estoy leyendo un textual, Perdón, ¿y quién no? Estoy leyendo un textual. En definitiva, está leyendo un textual. La colega hizo una investigación y recabó información, fuentes directas del Servicio Penitenciario Federal. En un rato te vamos a mostrar, porque accedimos a imágenes, cómo viven en este pabellón. Vos sabés que se enoja la gente del Servicio Penitenciario cuando decimos pabellón VIP. Hoy me decía la gente de prensa, no hay pabellones VIP, no son pabellones VIP. Esto es a la gente de la provincia. Bueno, cuando uno los compara con otros lugares de reclusión, claramente en ese lugar están mucho mejor. Es un pabellón en donde hay personas que están vinculadas a causas judiciales por corrupción. Y por eso hasta preparan de manera especial al personal. Vos sabés que
teniendo en cuenta que tienen que estar en contacto permanente con gente que está ahí por corrupción, los preparan particularmente. Reducción del índice de corruptibilidad se llama el programa en el que están entrenados estos servicios, bueno, esta gente capacitada y también estos presos que se los entrena justamente para evitar que los quieran corromper al Servicio Penitenciario Federal y a la gente que los está entrenando. Ahí así. estás viendo a tus espaldas, bueno, estamos viendo ahora ya a pleno algunas de las imágenes del pabellón. Fíjate, detengámonos, por ejemplo, en cada una de las imágenes. En este caso, tenemos ahí uno de los calabozos, uno de los lugares en donde quedan recluidos. El pasillo, ahí tenés lo que se llama la leonera, que como te darás cuenta es una leonera VIP, aunque se enoje la gente del servicio. Sí, privada, ¿no? A diferencia de otros sistemas y cárceles de la provincia. Exacto, tienen por supuesto una cama adosada, adherida a la pared, tenemos el baño. Sí, lo vemos bastante bien para lo que son que es un los lujo, demás. al lado de lo que son los presos comunes, esto es un lujo. Bueno, además, si aparece, yo no sé si tienen ustedes ahí, si estaba la imagen del lugar en donde se reúnen habitualmente lo que se llama Zoom, el Salón de Usos Múltiples. Esto. Aquí, de este lado, hay un espacio en donde hay un televisor enorme, un plasma enorme, en donde pueden ver televisión. Tienen 3 teléfonos para acceder. Amén. Déjenme decirles esto, y yo sé que se van a enojar los muchachos del servicio penitenciario, pero muchos reclusos tienen celular. Sí, se está superpoblando también el pabellón VIP, tanto en Marcos Paz como en Ezeiza con esto de los cuadernos, ¿no? Sí, y ¿sabés lo que me contó alguien? Muy malo, que seguramente me mintió. Me contó que en algunos penales, no sé si en el de Ezeiza, pero en algunos penales, ¿sabés lo que hacen? ¿Qué? La gente del servicio penitenciario hace las requisas y le saca los celulares al preso malo. Le saca el celular. El preso malo no puede hablar por celular. Se lo saca. Y después, ¿sabes qué hace? Se lo venden. No te lo puedo creer. Y el Pata Medina, Pero pará, ¿será el que preso? me contó esto es alguien muy malo que seguramente me mintió. ¿El Pata Medina será preso malo o preso bueno, Mauro? Y el Pata Medina, por lo menos, es mano suelta el hombre, porque le metió un tortazo, cobró de Sousa. Sí, cobró. Lo que no tengo dudas es que el resto de los presos de todos los penales no estarían a gusto de compartir el penal con estos muchachos, digamos. Con ninguno, ¿no? Por todo lo que genera, básicamente, los privilegios que tienen ellos, el acceso a la comodidad, el acceso al alimento, el acceso a tener relaciones con los abogados permanentes, que habla de un poco de los paradigmas de las cárceles en Argentina. Además, déjame decir que lamentablemente en el servicio penitenciario, y no voy a hacer hincapié en el federal, porque sé que se está trabajando tratando de combatir esto, pero en muchas provincias ocurre que quien tiene plata vive distinto dentro de la cárcel. Bueno, esto le sobra. Bueno, justamente, chicos, por eso este sistema de prevención de los índices de corruptibilidad, ¿no? Para evitar que con el dinero que tengan sobornen de alguna manera o coimeen a aquellos que están haciendo su trabajo allí en el servicio penitenciario. Pero igual las imágenes que estamos dando aquí en Solo Periodismo demuestran que hay una cuestión de privilegio. Son 4 los pabellones con 15 internos cada uno en Ezeiza y en Marcos Paz 1, pero se está superpoblando el pabellón, aunque no les cueste decirlo de esta manera, superpoblación en el pabellón VIP, tanto de Ezeiza como de Marcos Paz. Te arruina el Pata si te pone una mano encima, ¿eh? No, sí, no, pero además, a ver, los que tenemos la oportunidad de conocerlo, porque alguna vez lo hemos entrevistado, el Pata Medina era un dirigente sindical muy reputado en la ciudad de La Plata, porque era uno de los referentes que tenía la Unión Obrera de la Construcción y, bueno, como tal, tuvo algunos inconvenientes que lo llevaron a quedar detenido allí en el penal de Ezeiza, en este pabellón especial para personas que tienen causas de corrupción. En el programa de hoy te estamos mostrando que la corrupción atraviesa todos los gobiernos. Es transversal, ¿no? Como le gustaba decir a Néstor Kirchner cuando hablaba de la transversalidad política. Y que los negociados no son de ahora. Lo dijo la expresidenta el otro día.
Los negociados datan de fines de la década del 60, principios de la década del 70. Allí empezó esa megaconstrucción que Carlos Menem calificó como el monumento de la corrupción. Piensen, para que Menem haya dicho esto. Me refiero a Yacyretá. Allí empiezan a aparecer los primeros negociados. Claro, hubo mucho antes también otros, pero estos tal vez tienen directamente que ver con la obra pública. Los coimeros siempre fueron funcionarios públicos que exigen retornos para alimentar las cajas políticas o para llevársela, porque muchos de ellos se enriquecieron, entraron pobres a la función pública y se fueron ricos. Sus caras cambian, pueden ser radicales, pueden ser peronistas, ha habido milicos también, porque Yacyretá también transcurrió su construcción dentro del proceso que todos conocemos como dictadura cívico-militar, pero la mecánica es la misma, 10, 15, 20, siempre se quedaron con un porcentaje de lo que pagaban, bueno, no pagaban ellos, pagábamos todos. La investigación de Bonadío deja mucho que desear. Bonadío no es un juez que siga el debido proceso, y eso está claro. Pero hay algo que la distingue. Por primera vez, yo, a mis 51 años, veo desfilar por Comodoro Pi a los coimeadores, a los empresarios, a los que le pagaron las cometas a los funcionarios corruptos para quedarse con las obras. Que es ahí donde vuelve a aparecer la transversalidad. Fíjate qué curioso, porque los empresarios del ayer siguen presentes hoy. El ejemplo tal vez más emblemático de esta historia es la de Ángelo Calcaterra. Un personaje que, como les contamos, aparece detrás de la corrupción en Yacyretá, y también ahora van a ver cómo aparece cuestionado detrás de la obra más monumental que se está haciendo en estos momentos y que se inauguró 6 veces ya, el soterramiento del ex Sarmiento. ¿Habrá limpieza de los chorros o solamente se trata de un cambio de caras? Y mañana vendrán otros con pinta de más limpitos para seguir robando. Solamente la historia nos lo va a enseñar. ¿Cómo va, Luis? ¿Qué tal? ¿Qué decís? ¿Cómo andáis? Un gusto ¿Bien? verte, ¿eh? Igualmente. Muchos años diciendo lo mismo. A vos te costaron seguramente que te tildaran de muchas cosas, pero nunca nadie te pudo decir corrupto. ¿Cómo vivís esta pertenencia a una clase dirigente, a una clase política que poco tiene que ver con tu vida cotidiana? No, bueno, no me siento que pertenezco a esa, pero no porque sea solamente un pensamiento mío. Yo soy militante político, no vivo de la política. La dirigencia política vive de la política, así entiendo yo. Estos políticos, es decir, van de cargo en cargo y bueno, en el camino van quedando sobres, favores, negocios, etcétera. Nunca me sentí parte. Un día Alzogaray, Álvaro Alzogaray, en la Cámara de Diputados, yo estaba hablando, generalmente él no contestaba, era la época de Menem, yo era diputado y él también. Generalmente el menemismo me gritaba de todo cuando los acusaba de corrupción o de entregar el país, destruir la Argentina, el Fondo Monetario, las privatizaciones, igual. Y de pronto un día habla Alzogaray y dice, yo no suelo referirme al señor que acaba de hablar recién, que era yo, pero hoy lo voy a decir, es un cuerpo extraño. Y como todo cuerpo extraño, en algún momento vamos a tener que extirparlo. No te puedo creer. Bueno, pero sí, fue muy... pero sentí que estaba describiendo algo correcto. Yo era un cuerpo extraño. Soy. No personalmente, quiero decir mi agrupación, la agrupación que construye... Sí, tu manera de entender la construcción política. Y la agrupación política a la que yo pertenecía. Ahora, yo era un militante más del MAS y soy un militante de autodeterminación y libertad. Lo mismo puedo decir de Fernando Vilardo, legislador de la ciudad, o de Marta Martínez, que son legisladores. Es decir, no pertenecemos a esa casta. Bueno, digo, Alzogaray lo definió mejor de lo que podría definirlo yo. Pero voy a, más que hablar de mí, el entramado
la degradación institucional es aguda en las últimas décadas. Es decir, la crisis de representación. Usted no delibera en el gobierno, sino a través de representantes. Sí. Y el pueblo cada vez ve que menos representa al pueblo y cada vez más intereses minoritarios. Entonces, cada vez hay más crisis, más brecha, más desprestigio, más vaciamiento de los partidos tradicionales, menos respeto por el Poder Judicial, por el Congreso. Bueno, vos hablas del Poder Judicial y el Poder Judicial tampoco ha hecho mucho de la mano de los jueces federales para demostrarnos que verdaderamente tiene una convicción de saneamiento de las instituciones. ¿Cómo ves vos el accionar de la justicia Es federal? uno de los graves problemas porque denuncias de corrupción hay muchas de los gobiernos anteriores y de pero no tiene credibilidad la justicia. Quien está previsto en el sistema que tienen que investigar esas denuncias y expedirse, no tienen ninguna autoridad, no tienen autoridad moral, no tienen autoridad, nadie les puede reconocer, cada vez se les reconoce menos, están tan desprestigiados como la dirigencia política. Y Bonadío quizás es un poco el símbolo, como Yarvide, son de lo peor de la justicia federal. Hablemos de la justicia federal porque son las que investigan los hechos de corrupción, ¿no? Son de los delitos federales, bueno, y también narcotráfico, etcétera, el delito organizado, ¿no? Pero estamos en el tema de corrupción. Bueno, y uno asciende, llega a la corte y es lo mismo, es no hay credibilidad. Alguien puede decir, pensemos que asumió como presidente, creo que por primera vez, alguien que estaba procesado. Eso, bueno, pero lo grave fue que alguien que estaba procesado mientras no era presidente fue desprocesado en segundos por el solo hecho de que fue elegido segunda vuelta presidente de la Nación. La justicia se apresuró para ver cómo le sacaba, no llegó a tiempo, tuvo que asumir procesado. Ahora, hay una cuestión política que generalmente presiona, dicen, a la justicia y hace que el debido proceso no se cumplimente. ¿Vos qué opinás respecto de detenciones de personas que no están con condena? Yo digo, parto de algo. No son nuestras normas las que una mirada socialista podría... ¿Qué procedimiento? Pero son los procedimientos de ellos, de los dirigentes políticos que los defienden. Ahora, de Macri o del gobierno anterior, ellos los defienden, estos procedimientos, pero no los están cumpliendo. Pero agudamente. Un diario recibe unos cuadernos y se supone que ve un delito. Hay un procedimiento. ¿Qué procedimiento hay? Hay una mesa de entrada, se hace un sorteo, segundo piso de Comodoro Pi, Cámara Federal, la Secretaría de la Cámara... Si funcionara todo bien sería así, ¿no? Pero digamos, yo he hecho un montón de denuncias, he ido a eso, y en general el común de los mortales... Ahora, este diario no hizo eso. Llamó por teléfono a un fiscal y se encontró en un bar con el fiscal, el periodista, ¿no? Pero el periodista dijo siempre que se había movido con el conocimiento del diario. Más bien dio a entender que el diario lo había dirigido, orientado... Quiero decir, y el fiscal no le dice, mire, vaya a mesa de entrada. No, le dice, el juez Bonadío, Stornelli, el fiscal y el juez Bonadío, recibe, acepta. Ella no se declara incompetente y dice, no, ¿cómo? Yo soy... Bueno, como eso pasó en 5 de las 6 causas que tiene la expresidenta, es evidente que están transgrediendo sus propias normas, pero violentamente o gravemente, y además claramente sesgadas. Ahora, este es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque hay denuncias graves de corrupción. Claro. Hay que investigarlas, pero quien debería investigarlas se niega a actuar según las normas por ellos previstas. Esto que para nosotros nos plantea... es imprescindible una CONADEP de la corrupción. Imprescindible. No. El Poder Judicial no tiene autoridad ninguna para enjuiciar y poder culminar un proceso y decirle a la población algo creíble. Ahora, vos que sos un gran abogado, ¿no ves también ahí un flanco que le está otorgando la justicia federal a los propios imputados y procesados? Porque haciendo esto no se expone a que objeten un procedimiento que claramente está viciado de nulidades. Lo primero que hay que decir es que están violando las normas que inclusive terminan afectando la libertad. La libertad ambulatoria, digo, porque muchas libertades las tienen los ricos y la mayoría del pueblo no, como la de vivir dignamente, la de poder darse un gusto. Pero la ambulatoria, la de estar en contacto con la familia, etcétera, bueno, la pierde y bueno, eso no es algo deseable para nadie. Pero bueno, tenemos un delincuente con condena, sentado en el Senado, expresidente de la Nación, que por supuesto causó daños mucho más graves al país que el contrabando, el contrabando de armas por el cual fue condenado. Bueno, ese señor está sentado ahí.
Y bueno, y entonces, ¿qué credibilidad tiene una justicia que de golpe empieza a detener gente, la mete adentro con proceso, no con condena? Sí, bueno, somos de los que más hemos denunciado. Mira, en el año 2005, en la Cámara de Diputados, se presentó un proyecto de alguien muy cercano a Néstor Kirchner, que era Barisat, un diputado nacional en ese entonces, después fue vicejefe de gabinete, era alguien de Santa Cruz, Río Gallego, muy cercano, vino al gobierno nacional, al Congreso y después al gobierno, muy de la mano de Néstor Kirchner. Presentó un proyecto para homenajear a los empresarios de la construcción. 2005, yo dije, empresarios de la construcción, obra pública con cacciatore, delincuentes. Estamos hablando de Rollo, de Macri, de todo ese grupo, Techín, todos esos. Bueno, después, menemismo, privatizaciones. Ya tuvieron algunos también denuncias en la época de Alfonsín. Porque continuaron con los negocios, era la patria contratista. Con Menem, las privatizaciones, las autopistas, se juntaron a Dromi, lo denunciaron porque lo habían coimeado a Dromi. Bueno, hay denuncias de gente hasta de Macri, gerentes de Macri, que se fueron enojados y lo denunciaron a Macri, a Dromi, a todo. Guillermo Laura, ingeniero Laura. Bueno, denunció con pelo y señal y todas las coimas, todo, etcétera. Bueno, presenté un proyecto de investigación de toda esa mafia y me opuse. Logré que no se aprobara el proyecto de homenaje porque lo trabé y no quisieron discutirlo porque era evidente que... Era como muy alevoso, Sí, ¿no? pero del año 2005, ¿qué quiero decir? Que hay que investigar todo eso, pero de hace décadas que se viene haciendo. Ahora, si no lo hace alguien, personalidades intachables, la CONADEP fue un antecedente, yo lo haría con control popular, bien transparente, público, elegido por el pueblo, porque ya se dice que la corrupción es sistémica, porque no es solamente la construcción tampoco. Hay que investigar la petrolera, la energía, las petroleras. La privación de YPF fue con coimas. Lo denuncié a la justicia, pero como no hay justicia, me dijeron, no, pues usted está en contra de las privatizaciones, por eso lo denuncia. No, le digo, estoy denunciando cohecho. No es político esto. Esto es cohecho, le digo, es una coima. Y le di algunos indicios que tenía, bastante importantes. Un diputado, Sadi, lo había denunciado en la Cámara, yo lo agarré la versión taquigráfica, pero la quisieron borrar, pero yo la tenía. Pero ¿por qué? Bueno, pero quiero decir, protege la política. Pero claro, pero ahí es una corporación que está muy degradada en el mundo. Pero entendés que a vos te van a caer y te van a decir, Zamora está por la antipolítica, ¿qué quiere Zamora? No, yo creo que el pueblo tome en su mano la política, al contrario, quiero que la tomen todos, no pocos. Estos dicen, la política es lo más sagrado. ¿Qué es la política? Que es la defensa de los intereses empresarios, es lo más sagrado. Eso no es sagrado. Ahora, nosotros pensamos y promovemos la democracia directa, así que todo el pueblo haga. Mirá el drama que estamos viviendo por el aborto clandestino, es dramático. Es evidente que la población en su gran mayoría, por todas las encuestas, todos los datos, la movilización, el debate público, las mujeres ganaron ese derecho a que puedan decidir libremente por su cuerpo y no sea la iglesia o un senador o el presidente o quien sea. Bueno, sin embargo, pero es curioso que la corporación... Es que es curioso que tengan que aparecer estos niveles de degradación. Yo creo que hoy estamos en un nivel de degradación institucional peligroso, no solo de la justicia y de la política, sino también del mundo de los negocios, que claramente aparece aquí nuevamente en escena, esta vez sentado en el banquillo de los acusados. Digo, ¿no es para que este tipo de discurso por lo menos sea receptado por el conjunto de la población? Yo creo que en 2001 el pueblo logró sacar a la superficie un rechazo a todo lo que estaba ocurriendo de la dirigencia política, el Fondo Monetario, acordémonos, de la Rúa, etcétera, ¿no? Para sacar a un presidente se perdieron 40 vidas asesinadas con la responsabilidad política del expresidente, lamentablemente absuelto por la justicia. Quedó impune de la Rúa cuando era claro que era el responsable de muchas de esas muertes. Bueno, y llegó Duhalde. Bueno, llegó Duhalde, pero quiero decir, puso en la superficie, váyanse todos, digo, porque empezó diciendo 1, 2. Ahora, váyanse todos, ¿qué era? Era, cambiemos esto, es decir, vamos a este pueblo puede solo, gritaban. Váyanse todos que este pueblo puede solo, le agregaban muchos cantos. Bueno, eso se interrumpió porque hubo una mejora económica, hubo una coyuntura favorable en el mundo y en Argentina, y eso hizo que, bueno, este reclamo se atenuara y entrara en un paréntesis, pero un paréntesis. Eso quiere decir que no se retrocedió, no, quedó ahí como latente en cuanto la situación ha empezado a agudizarse nuevamente y el desprestigio de la dirigencia política vuelve a estar a la superficie, porque estamos hablando del nivel de vida, la angustia, un 60% de devaluación, estamos en 35% de inflación, para decir una cifra, podría ser más, o en perspectiva. Entonces, es una combinación de corrupción, de degradación, de estafa política. Un presidente que, si le hacemos todas las denuncias que tiene,
entre el Correo, el Paraná Papers, todo lo del hermano, el blanqueo de capitales que hizo, por decreto incorporó a los familiares cuando el Congreso había discutido expresamente, bueno, no incluir a los familiares, se discutió expresamente y el tipo Macri lo pone por decreto y aparece el hermano blanqueando bienes. Es decir, hay algo grave que está pasando entre la combinación de que el gobierno sentó al Fondo Monetario, hoy está sentado el Fondo Monetario y el Ministerio de Hacienda. Pero Néstor Kirchner le dijo al Fondo Monetario, no quiero que me controles más la economía, y pagó la deuda. Lamentablemente y pagó. Lo hizo pagando. Ah, ¿eso no hay que hacerlo pagando? Es una estafa la deuda. Argentina no tiene perspectivas de ningún proyecto al servicio del pueblo, de país, si sigue negando la bomba que es la deuda externa. Si vos tenés una deuda de 350.000 millones de dólares, todo lo que digas que vas a desarrollar la Argentina, la vivienda, la educación, la salud, es todo falso y pasa lo que pasa. Y una maestra, por defender la educación pública y prepararle la comida a los pibes, vuela por los aires y sale una gobernadora a decir la culpa es del gasista. Que está detenido, por cierto. La condena de Vudú, ¿le llamó la atención? ¿Cómo? La condena de Vudú, ¿le pareció un mensaje de la justicia a la sociedad? No, yo la causa no la conozco a fondo, no estuve... No, digo, la condena como emblema, ¿no? No, sí. Lo que hay, hay una cosa que sin conocer nada salta, me llama la atención. ¿Por qué está preso Vudú? Están todos libres. ¿Por qué Menem está con condena por contrabandista en el Senado? Ni siquiera se discute el desafuero de él, ¿eh? El gobierno anterior lo avaló, lo mantuvo porque le votaba a favor, lo utilizaba, lo traía, sí. A veces lo traía en silla porque Menem tiene sus días. Bueno, y el gobierno actual también porque le sirve para votar. Y Vudú está preso. Sí, pero es funcional, una condena Menem pelada, es funcional a todos los gobiernos. Fue funcional a todos los gobiernos, Menem. El voto de él es funcional. No lo escucho bien desde acá. El voto de Menem es funcional. Ah, sí, por supuesto. Al sistema político argentino. Por eso está libre. La Corte Suprema lo está manteniendo sin expedirse, la Cámara de Casación tampoco. Entonces, claro, es el funcionamiento de protección a un delincuente. Entonces, ahora, uno dice, pero entonces, Vudú debería estar preso. Puede ser. Bueno, ¿a Vudú lo metieron preso? No, pero sin procesarlo. Bueno, sí. En primera instancia. Pero lo tuvieron que largar. Sí. Bueno, porque hasta le dio vergüenza. Pero quiero decir, no es defender a Vudú, como no es defender, le vuelvo a repetir. Bueno, pero si decís esto, te escuchan. Qué sé yo, te escucha algún compañero de Cambiemos, algún dirigente de Cambiemos, te va a decir, estás defendiendo la corrupción, estás defendiendo a Vudú. No, yo le hablo a la población, haya votado a quien haya votado. Digo, hay que pelear por investigar todos los hechos de corrupción. Eso incluye, porque una de la fragilidad de los argumentos que dan los funcionarios del gobierno anterior es que el sistema es espurio. Pero bueno, yo creo que la expresidenta debería... El sistema falla igual si uno evalúa las condenas, ¿no? La expresidenta, que ha cuestionado todo el sistema de la autoridad o la falta de autoridad de Bonadío, etc. Ahora, al pueblo argentino no le reconoce el derecho a tener una respuesta de todas las acusaciones que tiene. No tendría que hacer una conferencia de prensa y decir, bueno, los hoteles tal cosa de esto, el otro tal cosa, la obra pública tal cosa. Porque yo en el 2005 presenté toda una serie de pruebas denunciando a la mafia, a la patria contratista y a los gobiernos. Es decir, que si yo tenía los elementos, el gobierno también los tenía. El silencio de Cristina también es una estrategia, Zamora. Sí. El silencio de Cristina claramente es una estrategia. Pero si uno observa la corrupción y la historia, los casos emblemáticos fueron las cloacas de Rousselot, María Julia, en los grandes casos de políticos, de gobernadores, de presidentes, de vicepresidentes, no existen. Íconos. Por eso salvo Vudú, ¿no? Por eso hay estos problemas en las cárceles, porque no está preparada para claro, no hay lugar para tanto corrupto. Es una sorpresa que de golpe vaya 10, 20, 30, no sé. Pero escúchame, hay 60 Pero celdas. si va a cualquier cárcel normal, los matan. No, pero lo que dice él es, hay 60 celdas, de este pabellón hay 60 celdas y ya no hay lugar. Claro, el sistema carcelario es inhumano en la Argentina, en muchos lugares del mundo, en la mayoría. Es inhumano. Salvo para los corruptos, ¿no? No, por eso le digo, esto se dice, bueno, la libertad, vuelvo a repetir, la libertad ambulatoria si se pierde ya de por sí. Ahora, uno en las cárceles comunes, para entrar, lo violan, listo, de entrada, para que, o sea, el sistema penitenciario es drenable.
todos sabemos, es una extorsión constante, los familiares tienen un control que es realmente indigno, degradante, o sea que tienen poco control, muchos familiares no van a ver al preso para no tener que pasar por ese control, es decir, el sistema penitenciario es violento. Te pregunto, depende de una llave política hoy, tanto como judicial, pero primero es política. ¿Vos crees que Cristina puede ir presa en este contexto? Puede ser, porque son decisiones políticas, no judiciales. Si Menem está libre y Vudú está preso, ahí hay una... el presidente, el actual presidente, estuvo procesado por contrabandista. En su momento, el padre y él. Perdón, y lo zafó la Corte Suprema de Justicia. Menemista, en la época de la Rúa. Todavía estaba la a tal punto deben haber metido la gamba que a 2 jueces los rajaron. Exactamente. Hubo juicio, estaba en la Cámara de Diputados, cuando se los acusó a los jueces por casos como el de Macri. Bueno, es decir que por eso Carrió, la propia Carrió en la Cámara de Diputados, en este debate, dijo Macri es un delincuente y un corrupto. Y dijo, ¿por qué? Porque es un contrabandista. Contrabando de autoparte. Bueno, esto lo dijo Carrió, después, de eso no se vuelve. Se lo dijo y era con elementos de un poquito prueba, picante. Pero lo dijo. No, está bien, pero uno evalúa también que son títulos explosivos, teniendo en cuenta que a Macri hay que probarle las cosas también, en función de la gobernabilidad y la corrupción. Se destituyó 2 jueces de la Corte Suprema, entre otras imputaciones, por haber dejado libre a los Macri. La Cámara de Diputados acusó ante el Senado... No eran eran 3 causas. Sí, había varias causas. Me tocó investigarlo particularmente. Una de las causas era la de Macri. Por eso Carrió dijo lo que dijo. Yo también lo dije, pero yo lo mantengo. Carrió después salió con el corrupto y el delincuente. Bueno, por eso, si se va de Boca, ella, por supuesto, no es una persona seria. Bueno, acaba de recomendar hace pocas semanas que no había problemas con el dólar, que quedaba en 23, no iba a subir un centavo más, ¿se acuerdan? Hace poco Carrió. Mire que, por supuesto, la mayoría del pueblo, las recomendaciones de la mujer de las profecías. Ahora dice que en diciembre posiblemente vuelva a haber un aluvión de conflictos sociales. Fue la última profecía. Sí, bueno, por eso, vuelvo a lo de Cristina Kirchner. Si Cristina Kirchner va a ir presa, justamente ese es el problema, que hay graves denuncias de corrupción que pueden quedar impunes porque no hay autoridad moral para investigarla, por ejemplo, haciendo todo nulo, por ella nula el procedimiento de Bonadío, porque es una vergüenza todo el procedimiento de Bonadío y de otras causas. Pero al mismo tiempo también, ¿eso qué significa? Que se anulen y que quedarían impunes. O que se haga sesgado, que se enjuicie a algunos es curioso, y condene a muchos, es curioso a pocos. Que vos tengas, por ejemplo, líderes populares como es Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, preso, cuando las encuestas dicen en Brasil que es el tipo que si estuviera libre y se presentara a elecciones, ganaría. Por afano. ¿Es común bueno, eso? Pasa, no, por eso, por eso dije que el problema de la degradación institucional no es solamente de Argentina. Y no estoy diciendo que Lula sea más o menos corrupto. El PT está todo denunciado de corrupción. Todo. El PT. Ahora, entonces que la corrupción es inherente a la teoría de Baglini, el teorema de Baglini. Bueno, no, al capitalismo. Ahora, el tema de la corrupción también tiene este caso del cuaderno de las coimas, ramificaciones también en la provincia, porque ahora el fiscal Álvaro Garganta de La Plata está pidiendo también una copia de la declaración de Wagner, que fue el que destrabó y sacó a la luz este sistema de cartelización de la obra pública, porque cree que Scioli también tiene un sistema similar de recaudación en la provincia de Buenos Aires. Sí, puede ser perfectamente. Wagner era el presidente de la Cámara de Constitución en el 2005, a partir del 2004, creo 2005, el vicepresidente de Arroyo, desde esa época, es decir, eran los tipos que más sabían de todo el negociado. De ellos, por ejemplo, deben tener un montón de datos de Scioli, un montón de datos de Macri. ¿Usted cree que es posible que también en la provincia de Buenos Aires haya un sistema de recaudación de coimas? Sí, que posible lo creo de toda la mayoría de la dirigencia política, todo el funcionamiento institucional de los gobiernos que tuvimos, por eso lo denuncié en la Cámara de Diputados en su momento. Lo llegué hasta el 2005 porque terminó mi periodo, pero si no hubiera seguido denunciando. Le voy a repetir, el gobierno anterior, el proyecto era homenajear a estos, a Macri, a Arroyo, homenajearlo, está escrito. ¿Y qué pasa también lo votaron todos, los radicales, todos votaron eso. ¿Y qué pasa también con los arrepentidos? Porque esto de Scioli también es a raíz del testimonio que dio Fariña en la causa que lo investigan por lavado de dinero, entre otros delitos. Fariña, un arrepentido, esta causa que día a día se suman varios arrepentidos, ya cuenta con 10. ¿Qué pasa con esto? Bueno, yo me permite, aprovecho me da la posibilidad de decir algo respecto de esto de los arrepentidos. Primero que no son arrepentidos, porque... Imputado colaborador, le Claro, llama. imputado colaborador, porque no es que dicen,
se flagelan diciendo cometí una inmoralidad gigantesca. No, dicen tuve De rodillas sobre la brasa. hacerlo, presionado, porque si no, y era para aportes electorales, no era para esto. Yo creí, yo vi una bolsa, no vi una bolsa. Es decir, nos dicen, sí, coimé, reconozco, coimé, porque hice un gran negocio con la obra pública y la coima era una amiga al lado de lo que yo ganaba con los sobreprecios, etc. No dicen nada de eso. Tratan todos de... Por eso es todo un mecanismo. En vez de investigar primero y después avanzar en los procesamientos, etc., hicieron al revés. Luis. Detuvieron a los empresarios porque los apretaron a todos. Entonces, ahí está Rollo, de rodillas. Rollo es un mafioso, ¿eh? Pero lo dije varias veces, yo conozco pero de cerca lo que es la construcción de la represa Piedra del Águila, la hizo Rollo. ¿Sabe cómo tenían los trabajadores en las gamelas, en Piedra del Águila, en Neuquén? ¿Sabe lo que eran las gamelas? Las gamelas son los lugares donde viven los trabajadores de la construcción. Son unos trabajadores que en general laburan en condiciones casi negreras, esclavistas. Esos son los Rollo, ¿eh? Porque Rollo, sí, la denuncia de corrupción y todo, pero ¿saben lo que son esos empresarios? ¿Saben lo que es Macri como empresario? Los trabajadores de Sogma, ¿cómo estaban? De IEXA después, en fin, bueno, o sea, le digo, es una... Ahora, arrepentidos no son. Están queriendo zafar. Están queriendo zafar. Rollo, termino la frase, se está arrodillando pidiéndole a Stornelli y a Bonadío, porque le están diciendo no tenés que decir más, porque eso ya lo dijeron otros. Entonces, el tema de la sortija. Sí. Bueno, entonces el tipo cada semana, allá la segunda, hoy amplió indagatoria, sí. Parece que dijo más cosas y le dijeron no alcanza, todavía no le firman el acta, bueno, o sea, ¿usted cree en todo eso? ¿Qué sé yo? Mire que estoy hablando de Rollo, lo vengo denunciando hace décadas, a Rollo, a todos esos, no hago, es un ejemplo más. Ahora, ¿hay credibilidad en esa justicia? ¿Qué investigación no hay credibilidad en el haciendo? sistema de obra pública. No hay credibilidad en el sistema de obra pública. Bueno, al mismo tiempo son ni en la ciudad, ni en provincia, y siguen ni en como Argentina. concesionarios. Nosotros hemos planteado que se expropie todas las empresas de la construcción, que pasen a ser propiedad pública. Vos sabés, Luis, que lo que vos estás planteando tiene mucho que ver con un idealismo que en la práctica, ¿quién se va a hacer cargo de eso? El Estado que estamos denunciando no, funcionarios. Justamente, estamos planteando... Estaticemos, ¿y quién se lo vamos a dar a Macri? No, para que la por eso hablé de propiedad pública. Avanzar en la idea de... No, si el Estado es debido, el Estado es Aranguren, el Estado es Macri, entonces no estamos diciendo eso, estamos diciendo propiedad pública, que pase a ser una propiedad de todos y la administración esté en manos de los trabajadores. Dame un país donde eso sea viable. No, y si así está el mundo. Es la ley también de Justamente. extinción del Ahora, dominio no es público que se tiene que debatir. ¿Cómo? La ley que se tiene que debatir en el Congreso, que viene estancada desde hace mucho tiempo, de extinción del dominio público. Sí, pero ahí es muy delicada, por eso le da hasta vergüenza aprobarla. ¿A ¿Por quién qué? le sacás? Porque, no, y además están discutiendo si con el mero procesamiento, procesar a alguien, se extingue el dominio del procesado. ¿A un procesado? Ahí hay una discusión. ¿Condenado en qué instancia? Es decir, con las denuncias que se hacen, que muchas se hacen denuncias de todo tipo, con hay los servicios de inteligencia, archivos, carpetas, etcétera, se extorsionan entre ellos, mentiras y verdades salen a la luz. Fíjese que han armado una causa con el encubrimiento de AMIA, que es no tiene solidez ninguna, es todo forzado. Ahora, Luis, no tiene ninguna sustento delictivo, ¿no es cierto? Bueno, la armaron, así que pueden armar cualquier causa. A alguien procesado le sacan el dominio con solo procesarlo. Bueno, perdón, señorita. Sí, no, ¿por qué los legisladores protegen tanto a Cristina para tratar el desafuero, no? Ya ha habido un pedido del juez Bonadío y sigue sin ser tratado y pareciera que hay unanimidad en esto con respecto a la protección que se le está dando a la senadora. Bueno, el desafuero todavía no lo pidió Bonadío, lo que pidió ya tiene uno pedido. Es por el allanamiento, no sé si entró hoy. No, tiene el anterior. Tiene está en el tribunal del anterior. Claro, perdón, sí, porque por esto no lo pidió. El dólar futuro. Mire, si le puedo decir, nosotros rechazamos los fueros. Para nosotros, un diputado, un ministro, un presidente... ¿Pero qué lectura hace con respecto a los legisladores bueno, que ahí es porque ni siquiera Pichetto está de acuerdo con esto? Bueno, pero una cosa es rechazar todos los fueros, nadie tiene fueros, ni Macri, ni nadie, ni Cristina Kirchner, ningún diputado, a mí si me iniciaran, nunca me hubieran parado en un fuero. Ahora, si una persona sin ninguna autoridad inicia un juicio y a tal le pide el desafuero y a tal no le pide el desafuero, con imputaciones más graves unas que otras,
lo que señalé antes, cuando usted ve que está sesgado todo, y bueno, entonces claro, todo el mundo tiene derecho a decir, no, entonces yo no se le voy a aceptar a Bonadío, yo no le acepto ni nada porque es un pistolero, como dice Cristina Kirchner. Bueno, y usted dice, no, no es un pistolero. No, ¿quién no va a decir que no es un pistolero? Bueno, O sea que Bonadío no tiene razón en pedir este desafuero, ¿hay animosidad del juez con respecto a la expresidenta? Es lo que hablaba antes respecto de la falta de autoridad de la justicia federal en general, de la cual Bonadío es parte. No, bueno, pero no es el único. Lo de pistolero no es una chicana. Bonadío tiene un... se cargó un cristiano. Sí, no, por eso. Bueno, dicho pero, en un criollo. No, por eso. Usted sabe que el gobierno anterior lo salvó varias veces a Bonadío de que no fuera separado en el Consejo de la Magistratura. O sea que Bonadío... ¿Cómo? Sí. Para el caso de Ollarvide también está. Y Ollarvide también. De hecho, Javier Fernández dice que tiene enemistad manifiesta con Bonadío porque en el 2014, cuando entró ese pedido al Consejo de la Magistratura para separarlo, él fue uno de los denunciantes. Bueno, por eso, es decir, uno, desde el punto de vista de los que proponemos cambios de fondo, tanto institucionales como socioeconómicos, no nos podemos poner en el lugar de cada uno, de cada caso, porque justamente ellos son los que han mantenido toda esta mugre, y son los gobernantes, los gobiernos anteriores, el otro, el que viene, es decir, la dirigencia de la corporación. Pichetto es dueño del Senado, ¿no es cierto? Él dice, fui operador de Menem, él lo dice, fui operador de Menem. Fui operador después de Néstor Kirchner, y hoy no quiero ser más operador, ahora quiero ser operador de mí mismo, dice el tipo. Bueno, o sea, él dice el rol que cumplió en el Senado, como operador. Eso es lo mismo que dicen, la Constitución dice que el pueblo no debería de gobierno, sino a través de representantes, es un operador. Bueno, estamos en manos de esa gente, entonces el tipo dice, no, por ahora no hay desafuero, pues claro, lo tiene que desaforar a Menem también. Y sí. Y tiene que pagar un costo en el peronismo si permite el desafuero de Cristina Kirchner. Pero al mismo tiempo dice, yo soy el responsable de que mucha gente que reclama que sea investigada, enjuiciada, yo lo estoy impidiendo. Ahí está evaluando electoralmente, políticamente. Y más allá de Menem, no tienen sería un precedente, digamos, para quienes luego sean pedidos otros desafueros. También se habla de la estrategia que está generando el PJ, ¿no? Se protegen ellos mismos. Se protegen ellos mismos. Toda esa casta. Por eso, un día, mire, es una cosa, pero lo digo para que se vea que nosotros hablamos sobre la base de lo que decimos, tratamos de hacerlo. A nosotros varias veces en la justicia nos citaron como testigos en causa por cosas que vimos en la Cámara de Diputados, en el Congreso. Por supuesto nos mandaban un oficio para que conteste por escrito. Nunca contesté por escrito. Me fui a tribunal y me presenté como un testigo y dije, no, pero no tenía que venir. Lo demás, los vecinos, toda la gente común no viene acá. Sí, pero los diputados tienen fueros y pueden contestar por escrito. Es una vergüenza. ¿Y qué cambió en la justicia hoy? ¿Cómo? ¿Qué cambió con la justicia hoy? Porque básicamente hay una relación carnal entre la justicia y la política. Está cada vez peor, está alineada. El gobierno anterior también tenía a la justicia, por algo lo están enjuiciando ahora. Preguntale a Ollarvide, ¿no? ¿Cómo? Preguntale a Ollarvide. Bueno, por eso, lo están enjuiciando ahora a los funcionarios del gobierno anterior. Eso es lo indignante de la justicia, lo que muestra a las claras, desnuda su falta de autoridad, porque están enjuiciando a los funcionarios del gobierno ahora que dejaron de ser del gobierno anterior cuando dejaron el poder. Al contrario, a los que tienen el poder lo desprocesaron a Macri por las escuchas, etcétera. Bueno, y no lo han cerrado causas en forma vergonzosa como la que acabo de citar a Macri. Entonces, corrámonos un cachito de la justicia, que me parece interesante el análisis que hacemos, pero detrás de todo esto, que no digo que sea una cortina de humo, es también una realidad, pero detrás de todo esto está el Fondo Monetario, acá hoy en la Argentina, claro, nuevamente monitoreando nuestras cuentas. ¿Qué nos puede deparar? Sí, no la presencia, sino esta situación. No, la presencia ya de por sí, porque con la historia que tenemos, es decir, la mayoría, cuando firmó en mayo, anunció Macri que firmaba acuerdos con el fondo, se hicieron encuestas, y todas las encuestas de Clarín, de La Nación, de medios cercanos al gobierno, todas las encuestas daban 70-75% en contra del acuerdo con el fondo. Es decir, una mayoría de la población rechazó esa presencia en la vida de los argentinos. Bueno, a eso se le agrega que ahora está físicamente sentado en el Ministerio de Hacienda. Claramente Duhovne es el ministro del Fondo Monetario, claramente es el hombre que el Fondo Monetario y Macri se pusieron de acuerdo para que esté en Hacienda cumplimentando el acuerdo. Bueno, ¿y eso qué significa para el pueblo? ¿Qué significa? Está cayendo el salario en forma y el salario no veníamos de tirar manteca al techo con los gobiernos anteriores. El salario siempre venía por atrás. Bueno,
en estos 2 años se agudizó de una forma, se profundizó mucho. Y la situación de los jubilados y las jubiladas, los pensionadas y las titulares de asignaciones, porque con 8.000 y pico de pesos, perder el 9-10%, como se va a perder este año, en poder adquisitivo, es una situación dramática, porque ya venía angustiosa, si encima se le pierde 10%, sacarle a alguien que gana 8.000 pesos para pagar la deuda, una deuda que es una estafa y que hemos pagado varias veces, y que por eso, en un momento usted me dijo, bueno, pero es una utopía. No, estamos planteando lo único viable. La farsa es plantear que se puede construir un país con mejora en las condiciones de vida con una deuda de 350.000 millones de dólares. Pero está demostrado. Nosotros venimos planteando esto del año 83, con discursos públicos, con Alfonsín, debatiendo estos temas. Bueno, muy bien. ¿Cómo le fue a la Argentina con las posiciones de Alfonsín, de Menem, de la Rúa, etcétera? Por eso creo que fue muy equivocado la posición del gobierno anterior, porque tuvo la oportunidad de hacer cambios de fondo y no los hizo. Al contrario, la plata que entró a la Argentina, que entró mucha, se fue o en fuga de capitales o se fue en pago de deuda, porque pagaba en efectivo el gobierno anterior con la deuda. Bueno, por supuesto, profundizó todo, ¿eh? Por eso, ¿qué tiene que ver la presencia del fondo en Argentina? Y tiene que ver con esta angustia de todos los días ver que los precios se van. Por eso cuando hoy el INDEC informa, bueno, lo dejémoslo de costado, parecen dos mundos. Bueno, es el mundo de Macri. Tranquilo, muchachos, no pasa nada. Dijo Macri esta mañana. ¿Pero cómo? ¿En qué mundo vive? El INDEC claro, es el que nos mete la mano en el bolsillo todos los días. A él no le pasa nada. Te va a gustar lo que vamos a hacer porque vamos a escuchar a la gente, que es lo que siempre dijiste que hay que hacer. Sí, claro. Porque el INDEC mañana va a decir que bajó la inflación en el país. Exactamente, baja la inflación al 3%, pero la gente es la que no cree. Fer Moreno, estás al aire. Vamos por otra. Hola, ¿qué tal? Sí, exactamente. Bueno, vamos más allá de los números que registra el INDEC, vamos a preguntar a la gente. Acá tenemos una señora. Señora, mañana se va a conocer el índice del INDEC, que aparentemente va a ser menor que el mes pasado. ¿A usted qué le parece? ¿Pagó más, pagó menos? ¿Cómo están sus facturas? Igual que siempre. Suben mucho, no bajan. Están siempre igual. Y, por ejemplo, el colectivo que va a subir todos los meses, agosto, septiembre y octubre, en partes proporcionales, ¿qué le parece? Y alta. Tendría que bajar. Siempre está igual. Bueno, ¿le cuesta llegar a fin de mes? No. Más o menos. Más o menos, tirando, Bueno, como siempre. Gracias, ¿eh? Bueno, vamos a seguir recorriendo. Vamos a seguir recorriendo. Aquí está la gente esperando el colectivo, si no se nos escapa. Bueno, vamos a encarar acá. Señor, espere, dos segunditos. No se vaya, ahora le pedimos al chofer que nos aguante dos segundos. Bueno, se va, si quiere. Pero hay más, hay más. Estamos en un lugar donde hay mucha gente. Hola, ¿cómo te va? ¿Bien? Bien. Mañana se va a conocer el índice del INDEC y aparentemente va a ser menor la inflación que el mes pasado. ¿A vos te parece que es así? Bueno, no sé porque acabo de llegar al país y no... ¿Hace cuánto que llegaste? 5 meses. ¿De dónde venís? Venezuela. De Venezuela. Bueno, en un país donde la inflación es parecida a la nuestra, ¿no? Súper alta. ¿Y allá cómo se vive en Venezuela con la inflación? Bueno, prácticamente no se puede vivir con un salario mínimo, nadie vive. Sobreviviendo están en Venezuela. Bueno, y acá vos tuviste contacto obviamente con argentinos, ¿no? ¿Y ellos qué te cuentan con respecto a los salarios y a la suba de los precios y la inflación? Bueno, compararlo con Venezuela no tanto, pero bueno, sí van por el mismo camino. Si sigue así, van por el mismo camino. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bien, acá hay un señor que también estaba sacando la suya. ¿Cómo le va? Bien. Bueno, bien, mañana se va a conocer el índice del INDEC, que aparentemente va a ser menor la inflación al mes pasado. ¿A usted le parece que es así? No. ¿Cómo llega a fin de mes? ¿Le cuesta más que antes, le cuesta menos? Me cuesta un montón. Cuesta mucho. A ver la señora que dice, ¿usted es la que es la ama de casa? Sí. ¿Usted es la encargada de hacer las compras y todo? ¿A usted le parece que está igual este mes que el anterior? No, cada vez vamos más peor. ¿Ya no le alcanza, digamos? No alcanza. La verdad que no. Yo tengo 2 chicos, pero no alcanza. ¿2 chicos de edad escolar o son todavía más? Ella es una. Ella de 3 añitos y el nene más grande, pero no alcanza. Porque bueno, aumenta todo, pero no te aumentan el sueldo, todo sube. Cada vez sube más las cosas.
Lo que hoy encontrá 10 pesos, mañana encontrá 20, pasado encontrá 30. La carne para comer milanesa es imposible. ¿Cuánto está pagando el kilo de milanesa? Y yo tengo la carne más o menos 200 pesos. Tremendo. Es mucho, sí. Depende de dónde compras. Hay lugares que están más caros. Y si no tenés que recorrer. No hay mucha diferencia tampoco. No hay mucha diferencia. 10 pesos como máximo. Y para encontrar esos 10 pesos, ¿cuánto más tiene que caminar? No, 10 pesos de diferencia, ¿no? Y sí, aparte de eso, muchas veces uno tiene que tratar de viajar para que pueda conseguir. Entonces hay que ir a comprar más cantidad para que uno pueda zafar de eso. Si no, no. Y la verdad que sí, es muy difícil comer una milanesa hoy en día. Uno se conforma con un guiso ahí para cocinar en una vez y comer 2 veces en el día. Para ahorrar de esta forma también energía, ¿no es cierto? Gas y lo que se fuere. Sí, sí, exactamente. ¿Usted tiene gas natural o garrafa? No, gas natural tenemos nosotros. ¿Y la boleta? Eso es un poco difícil, ¿viste? Son 800, 900 pesos por mes que viene. Y encima que no es que uno abusa de nada, ni del frío, nada, pero es mucho. Se abriga, como dice el presidente. Muchísimas gracias. No, por nada. Contrario. No le Bueno, creen, sí. Fer, ¿Se abriga como dice el presidente, que hay que abrigarse dentro de casa? La verdad que sí. Tiene que abrigar. Sí, sí, Ok, hay que- Bueno, gracias. Ahora sí, bueno, vamos a seguir aquí, vamos a hablar con una señora que está acá. Antes que se nos vaya, que se la lleve, antes que se la lleve el colectivo, venga, no se va a escapar, no se va a escapar. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿con frío? Sí, con frío. Bueno, bien, sabe que mañana sube, mejor dicho, se conoce el índice del INDEC y aparentemente va a ser menor que el mes pasado. ¿Qué le parece? Desastre. ¿Usted es asalariada? ¿Está trabajando? No, estoy desempleada. Ah, está desempleada. Hago ventas, pero no estoy trabajando. Bueno, ¿y las cosas? Por mi cuenta. Ah, ¿y son más caras las cosas? ¿Vos que vendés por tu cuenta, tenés que vender más caro? Sí, cada vez vendo menos. Sí, me bajó mucho la venta. Sí. ¿Y qué otros recursos te quedan? Y nada, seguir remándola, seguir caminando. Ya la sube un desastre también. 200 pesos por semana, más o menos. Estoy gastando. Bueno, van a seguir subiendo el colectivo el mes que viene, septiembre y octubre también. Sí, sí. Y bueno, ¿qué va a hacer? Hay que caminar, si no. ¿Vivís lejos? Sí, en Avellaneda, va más o menos, en Avellaneda. Pero igual tengo que tomar 2 colectivos para ir y para venir. Es decir, ya no es lo mismo, trabajás menos y gastas más. Sí, sí, sí. ¿A cuánto crees que va a llegar la inflación a fin de año? Ah, no sé. Se habla de un 30, ¿puede ser? Puede ser, no sé. La verdad que ni idea. Bueno, muchísimas gracias. No, de nada. Bien, la señora nos daba algún Pero detalle. opina ¿no? la Que gente. Está trabajando, como ella Opina, decía. se queja la gente, no le cree, Claro. no le cree al número que mañana va a difundir el INDEC, que va a decir que bajó 0,7 la inflación. Así que. Venga, señora, no se escape, venga. Ay, la venga, agarraste venga, ahí. venga. Está abrigada, Venga, se va no al se Polo me escape. Norte la señora. No, Agárrela. no, el colectivo la espera. Con cuidado, se raja, quiere ir a la venga, casa. se va, ¿Quieren ir ya a la ve. casa a esta hora? Lo van a estar mirando por la... El marido la va a ver por la tele y va a decir, vean, estaba acá finalmente, venga. Ahí está el marido. Capaz que está en Señora, Orsay. 2 cositas nada más. Mañana Ya. se conoce el índice del INDEC y parece que va a ser menor que el mes pasado. ¿Qué le parece? Es que no, ni idea yo de este tema, Claro. sinceramente. Bueno, al final... Es una gente encubierta. La corrimos y la señora no tiene idea. Sí, algo así. Pero le cuesta a la Mucho gente, frío. Fer, ¿no? Estamos viendo que están volviendo a sus casas de trabajar probablemente a esta hora. Y un dato del 3%, que lo decía Ernesto Aguida aquí en Solo Periodismo, que parece que no es tal, o por lo menos el termómetro que vos estás mostrando en la calle. Sí, pero mira, vamos a hacer una cosa. Tenemos tiempo de cruzar. Vamos a encarar acá a los tacheros, a los trabajadores de taxi. Bueno, dale, Nos van a decir última seguramente si se chance, vieron a ver qué te afectados dicen o no los el último tacheros. vez. Mira, acá. A ver, mira, acá tenemos este que pura sonrisa, el tachero acá. ¿Cómo te va? Bien. ¿Sos tachero? Sí. Bueno, contanos un poquito. Mañana sos... Tachero, todo el mundo te conoce como tachero. Taxista. Mañana se va a conocer el índice del INDEC y aparentemente va a ser menor que el mes pasado. El índice de inflación estamos hablando, ¿no? ¿A vos qué te parece? Me parece que va a dar, como siempre, que va a dar que hay menos inflación más de la que hay. Ustedes... Las estadísticas siempre dan por abajo, pero todo sube. ¿Cómo es el tema? ¿Ustedes están afectados, Sí. digamos, por la inflación? ¿Viaja menos la gente? Y sí, le toca el bolsillo a todos.
todos vivimos en esta sociedad y lógico. Entre Uber y que todo sube, el trabajo se está viendo a menos, ¿eh? Ajá. Te vemos parado acá hace un rato, no estás teniendo pasaje. No, está tranquilo hoy. Sí. Estamos a pesar del frío y demás, la gente sigue prefiriendo las cosas. Y sí, priorizan, claro. Priorizan los gastos, no, a nadie no alcanza. Si es necesario lo toman y si no... Sí. Bueno, ok. Gracias Fernando, muchas gracias. Bueno, ustedes lo escucharon. Desde allí de Constitución, con todo el registro de lo que está percibiendo hoy la calle. Dicen mañana que va a bajar la inflación en la Argentina. La calle piensa distinto. Último momento. La Corte Suprema ordenó la prisión domiciliaria a Milagro Sala. Esto lo ordenó la Corte finalmente para hacerle caso a lo que había dictaminado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Había dicho ya hace casi un año que de forma urgente, para preservar la salud, la vida y la integridad física de Milagro Sala, debía estar en prisión domiciliaria y no en un penal como estaba hasta ahora en Salta. Desde que está detenida, estuvo en un penal de mujeres de Alto Comedero, luego en prisión domiciliaria en su casa, luego en este penal de Salta y ahora vuelve a prisión domiciliaria por orden de la Corte, que es lo que pidió para hacerle caso a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y hoy declaró este señor que vemos en la cabeza del dominó, Claudio Uberti se llama, y provocó un cimbronazo. ¿Es el arrepentido que más preocupa al kirchnerismo? El primer kirchnerista arrepentido que reflota otra de las causas simbólicas del kirchnerismo, ¿no? Hablamos de la valija de Antonini Wilson. Estamos con Juan Cruz Sanz, él es periodista, fue uno de los primeros que destapó esta olla del escándalo. Juan. Sofi, Mauro, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bueno, a ver, es un delincuente, no es un arrepentido. O sea, coincido con el señor Zamora, ¿no? A ver, todos los empresarios que están declarando están reconociendo haber cometido un delito. Y lo que están tratando es tener de una suerte de morigerar sus propias condiciones judiciales. Pero a ver, yo en el 2007 me tocó estar en Caracas, hace ya prácticamente 11 años. Hicimos una tapa en el diario Perfil que se llamó Debido montó su embajada paralela. Así se llamaba la tapa que me tocó en la investigación que hice en Caracas. ¿Y te afanaron el nombre después para...? Después ahora se acuerda todo el mundo. Embajada paralela. Uberti, y a ver si la gente está al otro lado y no entiende. Mira, esto fue en el juicio de Antonini Wilson, todavía tenía pelo todavía, mira, ahí estamos, al lado de Antonini Wilson. A ver, para que la gente entienda, en Estados Unidos se realizó un juicio, ¿sí? Un juicio en el cual el propio Antonini Wilson fue testigo protegido de los Estados Unidos. Y vamos a decir, ¿cómo puede ser que una persona que vino e intentó ingresar una valija con $800.000 a Argentina era testigo protegido de los Estados Unidos? ¿Por qué? Porque la valija no era de Antonini Wilson, y no lo estoy defendiendo a Antonini Wilson. Está comprobado que no era de él. ¿De quién era? Bueno, en ese avión, en ese Citation, la madrugada del 4 de agosto de 2007, ¿sabes cuánta plata entró a la Argentina? $5 millones. O sea que fueron cargados en el aeropuerto de Maiquetía, en Caracas, por el jefe de seguridad Reiter, que era el jefe de seguridad de PDVSA, y era un sistema clandestino de dinero, de dólares, que era, a ver, ¿qué hacían? Sacaban plata de PDVSA, que era la petrolera única venezolana y autorizada para retirar dólares libres. Recordemos que en Venezuela tenían el cepo con Hugo Chávez. Claro. Entonces, ¿qué hacían? Sacaban una valija de $1 millón, los funcionarios de PDVSA. Se la daban a Uberti, que viajaba en avión privado. Lo mezclaban en el mercado clandestino, sacaban $5 millones más y esa plata la traían a la Argentina. Así funcionaba el sistema. ¿Y quién traía? Porque Antonini bueno, ¿qué pasó? Le enganchó 800. El tema fue así. Se juntan, va Uberti, que era el encargado de esta especie de embajada clandestina, que Alicia Castro era la embajada en ese momento. Sí, claro, en Venezuela. Y Uberti era un empresario que tenía una empresa de caños. Entonces él dice, si tenemos tan buena relación con Argentina, quiero hablar con la persona que me va a hacer negocio en Argentina. Y le dijeron, ¿ves el que está sentado ahí, en el Hotel Meliá, en Caracas? Ese es Claudio Uberti. Habla con él que te va a ver para hacer negocio. Lo fue a charlar, se presentó, y Uberti dijo, ¿querés hacer negocio? Te llevo esta noche a Argentina. ¿Vos qué hacés? Vamos. Vamos. Te subís
arregla con Beresiuk, que no está en ningún lado todavía, Carolina Beresiuk, que era la, María Victoria Beresiuk, perdón, que era la secretaria de Uberti, y lo suben al avión. Él se sube al avión con Diego Uzcategui, el hijo de Carlos Uzcategui, el titular y presidente de PDVSA en ese momento. O sea, se sube con funcionarios venezolanos en un avión privado rentado por el Estado argentino. ¿Sabés qué película vio Uberti esa noche? ¿Cuál? ¿En pleno ¿En el vuelo? avión? ¿En el avión? ¿Cuál? No lo vas a poder creer. Así está cargando. Al Padrino no, El seguro. Padrino. El Padrino, ¿vio? Te lo juro. Bueno, Uberti hoy cuando declaró como arrepentido, él Bien, reconoció que llegaban vuelos a Río Gallegos con valijas llenas de dinero y además reconoció que se pagaban viajes y que tanto Cristina como Debido y Néstor conocían muy bien cómo funcionaba este sistema. Él era el de recaudación. recaudador. Cuando llega a la Argentina, ¿qué pasa? Se encuentran con que, viste que este PUC declara que ella ve que van pasando valijas y que no había nadie. Claro, María Cuando de ella Luján, llega, vamos se a encuentra, recordarlo porque claro, vos lo decís. Era la titular. La gente de la PCA de que estaba PCA. ahí, ¿no? Ella es la que Madrugada. estaba ahí. Nadie le avisa que llega un avión, ella ve que van pasando valijas, es decir, pasaron valijas y queda una, que la tenía Beresiuk, la secretaria de Uberti, que lo agarró Antonini, el primero que encontró, y le dijo, Toma, llévala vos. Cuando Antonini la va a pasar, es cuando el PUC le dice, ahora, ¿qué tiene? Y él dice, papeles, no sé qué hay. Y aún así, Libros, papeles, abren 800.000 dólares. Él no se quiere hacer cargo. No. Él dice, esta plata no es mía. Le prometen que si se hacía cargo le iban a dar protección. Él se queda en la Argentina y como es ciudadano norteamericano se escapa vía Uruguay al otro día. Va a la Casa Rosada. Es más, al día siguiente en el hotel va el presidente de PDVSA y le dice, ¿dónde está la otra plata? Y Antonini le dice, ¿qué otra plata? Yo tenía la valija esta que me están diciendo que no es mía. Pero espera, ¿le mexicanearon los 4 palos 200? Los 4 palos 200 nunca aparecieron y se supone que era para recaudación. ¿Sabes cuántas veces llamó Claudio Uberti a los secretarios privados de Cristina y Néstor Kirchner el día siguiente a la misma madrugada? ¿Cuánto? 18 veces según está la causa judicial. 18 veces intentó comunicarse Uberti con el propio Néstor Kirchner para decirle, tenemos un quilombo, hermano. O sea que Néstor y Cristina sabían Sabían absolutamente porque todo, sabían, como dijo hoy la sabían declaración. que hubo una persona que de repente había hecho su trabajo como tenía que hacer y les enganchan con este dinero. Esos 4.2 millones de dólares, nunca aparecieron. ¿Cómo saltan en este juicio? ¿Y por qué se hace un juicio en los Estados Unidos y no en Argentina? Porque Antonini se escapa. Claro. Se escapa a Estados Unidos porque dice, yo llego acá a Argentina, yo no me quiero hacer cargo de nada. Van 4 tipos del Servicio de Inteligencia venezolano y le dicen, Hugo Chávez dice que te hagas cargo de la valija. Pero esa valija no es mía. Hugo Chávez dice que te vas a ver si estamos entendiendo. Hugo Chávez está pidiendo que te hagas cargo de la valija. Antonini va al FBI y le dice, tengo 4 tipos que dicen que son del Servicio de Inteligencia venezolano que me están presionando para que yo me haga cargo de dinero del narco. Y ahí pasa a grabar sus conversaciones y lleva a un juicio. En el juicio, la justicia norteamericana determina que esos 5 millones de dólares eran para la campaña de Cristina Fernández de Kirchner que se iba a realizar en ese momento. Ahora, si lo usaban para la campaña, sí se los quedaba Uberti. Bueno, porque esa es otra gran duda, ¿no? ¿Se trata de dinero que era para la política o era para enriquecimiento Era personal? dinero para política. Uberti respondía directamente a Néstor Kirchner. Es el primero en romper el código kirchnerista. Es un relato muy importante, a ver si entendemos. No lo hizo Jaime, no lo hizo Debido, no lo hizo Barata, lo está haciendo Claudio Uberti. ¿Puede generar un efecto dominó como habíamos en No la va a placa, generar un Juan? efecto dominó, pero es un relato muy, muy importante. Y ojo con que la justicia argentina agarre lo que pasó en Estados Unidos. Agarre las declaraciones, por ejemplo, le decían Uberti hablando con el propio Antonini diciendo Debido te va a proteger, te vamos a proteger, te vamos a dar protección, agarrar ese dinero. Porque ¿dónde está ese dinero? Lo sabe él. Va a tener que aclarar dónde están los 4.2 millones de dólares que él supuestamente se mexicanó, porque esa plata nunca apareció. Así que Uberti de arrepentido no tiene nada, es directamente un delincuente que está reconociendo el papel que hacía con el kirchnerismo. Y ahora te cuento, y Con lo esto estaba cerramos, escuchando, sí. pobre de Sousa, ¿no? Porque te pegue el Pata Medina y que se entere todo el país debe ser bastante vergonzoso, Sí, ¿no? sí, sobre todo para uno que cree Eso, que... como digo, ¿viste? Cuando te pega el gordo de la clase que no quiere que se entere nadie, ¿viste? Bueno, te pegó el Pata Medina y se enteró todo el país. Juan Cruz, muchas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, pasaron 11 años, espero que esta vez se haga justicia. El periodista que más sabe sobre la causa que lo involucra a Antonini Wilson, a Uberti, y que ahora estalló gracias a la aparición de estos cuadernos. Dicen algunos que son fotocopias, pero detrás de las fotocopias hay una historia y se va comprobando poco a poco. Le quiero agradecer también a Luis Zamora. Gracias, Luis. Al contrario, buenas noches, queridas. Muy amable. Y por supuesto, a todo el equipo nos estamos despidiendo. Programa, nos queda un montón de material Sí, afuera. un Un montón. montón de material afuera que mañana vamos a compartirlo con todos ustedes. Solo periodismo. Mañana miércoles a las 21 por Crónica HD. Gracias por estar del otro lado. Chau, hasta mañana.
este día, el Día de los Pibes, con toda la prioridad que le da el municipio a los niños en el partido, con juegos, apoyando a los jardines, apoyando a las escuelas, los polideportivos. Realmente la oferta para los pibes en Tigre es muy variada, permite el acceso a los chicos al deporte, a la cultura, a todas las posibilidades de formarse como personas. También estuvimos en la Feria de las Colectividades, en una movida que tiene que ver con una propuesta gastronómica, cultural, artesanal para los vecinos de Tigre. Y pensamos que, bueno, estos días del niño son un poco para homenajear a los chicos, para que tengan un día de fiesta y de alguna manera, bueno, desde el municipio contribuir a que los papás puedan tener un lugar para venir a divertirse.